Esta es una obra de ficción sin fines de lucro realizadas únicamente por entretenimiento. Todos los personajes, nombres, lugares y universos originales utilizados en este video son propietarios exclusiva de sus respectivos autores, creadores y productores oficiales. No poseen ningún derecho sobre las obras originales. La historia presentada en este video es un fic, historia alternativa, y no debe considerarse parte del canon oficial de la franquicia mencionada. El viento que aullaba desde el Aguas Negras era helado, un vendaval cortante que traía el aguijón de la sal y el lejano aroma del mar abierto, pero el rey Jaffrey no sentía el frío. Prácticamente vibraba con una energía inquieta y frenética dentro de su armadura ornamentada y dorada, un pesado traje forjado a medida de oro y carmesí que captaba la luz parpadeante de las antorchas. Sus jóvenes manos, cubiertas con finos guantes de cuero rojo, aferraban la fría y húmeda piedra del balcón más alto de la fortaleza roja con tanta fuerza que le dolían los nudillos. Desde este punto de vista, toda la extensa capital y su inminente batalla se extendían ante él como un enorme e intrincado tablero de cibaces. La ciudad de sus súbditos, normalmente bulliciosa de vida caótica, ahora estaba en silencio y congelada por el terror, esperando el primer golpe. Al sur y al este, las oscuras y turbulentas aguas de la bahía de Aguas Negras estaban completamente asfixiadas por la flota que se acercaba de Stannis por Rothian. Cientos de velas negras cortaban la densa penumbra del mar, moviéndose en formaciones cerradas e impecables que hablaban de una disciplina sombría e implacable. Su tío traidor venía del mar, trayendo todo el poderío obstinado de las tierras de la tormenta para arrebatarle a Jaffrey de su legítimo trono y reclamar la corona para sí mismo. Jaffrey se burló, una sonrisa sádica y sin aliento extendiéndose por su pálido y juvenil rostro mientras miraba hacia abajo a la armada. Que venga el viejo despedido, que trajera todos los barcos que pudiera reunir, solo encontrarían una tumba acuática. Se giró bruscamente, su pesada capa de terciopelo carmesí chasqueando con fuerza con el viento, y cruzó el amplio balcón de piedra para contemplar la extensión norte de la ciudad. Más allá de las calles serpenteantes, las chozas abarrotadas de Flea Bottom y la sombra imponente de la vieja puerta, los campos de las tierras de la corona estaban ennegrecidos por un océano de traidores. 18.000 hombres experimentados del norte y de las tierras de los ríos permanecían inmóviles en la helada penumbra antes del amanecer, sus oscuras banderas azotando, esperando a que saliera el sol y la orden de marchar. Míralos, susurró Jaffrey, su voz cargada de una emoción maníaca, casi infantil, que rozaba la histeria. Señaló con un dedo enguantado al ejército lejano y silencioso. Simplemente se quedan ahí parados como ovejas. Creen que están aquí para asediar gloriosamente, pero no son más que bestias marchando directamente hacia su propia matanza. A pocos pasos de su rey, Tywin Lannister permanecía tan quieto e implacable como piedra tallada, su pesada capa carmesí absorbiendo el frío del viento matutino. El señor de Roca Castellin no compartía la alegría febril y desenfrenada de su nieto, pero sus fríos y calculadores ojos verdes, salpicados de oro, reflejaban una confianza profunda e inquebrantable en sus preparativos. Están esperando el amanecer, su gracia, gruñó Ser Marran Trant desde su puesto cerca de las pesadas puertas de roble, su capa blanca pegada a su pesada armadura por el viento aullante, el rostro contraído por la incomodidad. Que esperen, rió Jaffrey, un sonido agudo y burlón que resonó en las almenas de piedra. No sentía ni una pizca del miedo paralizante que en ese momento dominaba al pueblo llano acurrucado en las oscuras calles abajo. En ese momento, mirando a sus enemigos desde arriba, se sentía como un dios que mandaba a los elementos. Se preguntó si esto se parecía en algo a cómo se sentía Sensei. Miró hacia las murallas del norte, imaginando los pesados cañones revestidos de valirio que había encargado con orgullo, perfectamente colocados en sus troneras de piedra. Esas eran sus armas, nacidas de su propia visión. Ya había visto lo que los fuego valirio y las balas de hierro podían hacer a un muro de escudos compacto y sabía que reducirían cualquier ariete tradicional de madera que Ned Stark intentara desplegar a astillas, cenizas y vísceras antes incluso de cruzar 50 yardas de campo abierto. ¿Y si de alguna manera sobrevivían al bombardeo aterrador y llegaban a la base? El gremio de alquimistas había estado preparando fuego valirio día y noche, sus bóvedas subterráneas repletas hasta el tope. Las murallas de la ciudad estaban listas para llover muerte esmeralda sobre cualquiera lo suficientemente tonto como para tocar las puertas de hierro. Abuelo, dijo Jaffrey, dándole la espalda al silencioso ejército del norte para mirar directamente a Tywin. Sus ojos azules estaban muy abiertos, hambrientos de que comenzara la violencia inminente. Cuando por fin cargan, quiero que los cañones disparen todos a la vez. Quiero que el suelo tiemble. Quiero oírlos gritar desde aquí arriba. La artillería disparará cuando el enemigo esté en rango óptimo, Jaffrey, y no un momento antes, respondió Tywin, su voz un murmullo bajo y autoritario que ignoraba y desinflaba por completo la energía frenética del chico. Tywin se acercó al parapeto de piedra, su mente estratégica
estratégica analizando al instante la silenciosa amenaza de doble frente. Stannis probablemente golpeará las compuertas de barro desde el mar justo en el momento en que Stark golpee la puerta norte. Un asalto coordinado destinado a estirar nuestras defensas hasta su límite. No importará, se burló Joffrey, apoyando la mano con autoridad en el pomo de su espada enjollada, con la voz cargada de arrogancia. Fuego y acero, abuelo. Quemaremos los barcos de Stannis hasta reducirlos a cenizas en la bahía y volaremos al lobo en pedazos ensangrentados en los campos. Para el mediodía, tendré ambas cabezas montadas en pinchos de hierro en lo alto de la fortaleza roja. El viento que soplaba desde el Aguas Negras traía el amargo escozor de la sal, pero aquí, en las murallas del norte, estaba completamente opacado por el fuerte y pútrido hedor a azufre y excremento de cerdo. Tyrion Lannister estaba de pie sobre una caja de manzanas volcada solo para ver por encima de los pesados merlones de piedra de la puerta vieja. Odiaba tener frío, odiaba estar sobrio y, sobre todo, odiaba el temor que se instalaba en su interior. A su lado, con un aspecto demasiado cómodo con su capa blanca reluciente y su armadura dorada, estaba su hermano. Jaime Lannister se apoyaba con naturalidad en el parapeto, su cabello dorado azotando con el viento antes del amanecer. Miraba fijamente al extenso y silencioso ejército de 18.000 soldados del norte y de las tierras de los ríos que cubrían los campos más allá de la ciudad. Son disciplinados, eso se lo reconozco, murmuró Jaime, sus ojos verdes escudriñando las oscuras banderas que ondeaban al viento. Ni un solo cuerno sonado, sin gritos de guerra, solo esperando a que salga el sol para que nos pidan educadamente que abramos las puertas. Ned Stark es muchas cosas, pero no es un hombre que pierda el aliento, Jaime, respondió Tyrion, ajustándose la pesada capa de piel sobre los hombros raquíticos. Está aquí para quitarle la cabeza a nuestro sobrino y, por desgracia para nosotros, sabe exactamente cómo librar una guerra. Tyrion miró a lo largo del muro. Las defensas eran formidables. La cautela de Tywin y el sadismo de Joffrey habían adaptado fuertemente el perímetro de la ciudad. Cada 50 metros se sentaba uno de los enormes cañones de latón y hierro que Joffrey había encargado con orgullo. Apilados tras las almenas había cientos de jarras de barro y enormes calderos de hierro llenos del inestable fuego valirio verde esmeralda que el gremio de alquimistas había estado preparando día y noche. Según toda lógica convencional, la ciudad era inexpugnable. Un ariete tradicional sería reducido a astillas y ceniza por los cañones antes siquiera de acercarse a 50 yardas. Si de alguna manera llegaban al bosque, el fuego valirio derretiría la carne de sus huesos. Sin embargo, mientras Tyrion entrecerraba los ojos en la penumbra, el temor en su estómago solo se apretaba. Mira su vanguardia, dijo Tyrion, señalando con un dedo corto hacia el frente de las líneas del norte. Jaime siguió su mirada, su actitud casual se desvaneció apenas un poco mientras su mente aguda y táctica procesaba la escena. Un regimiento de 450 hombres se había separado del ejército principal. No eran torres de asedio ni escaleras rodantes, ni siquiera llevaban un ariete. Estaban encerrados en una formación masiva y perfectamente compacta de tortuga, completamente encerrados en la parte superior, frontal y lateral por enormes escudos torres rectangulares. Una formación de tortuga, reflexionó Jaime, frunciendo el ceño. ¿Contra una verja de hierro reforzada? ¿Qué planean hacer? ¿Aburrirnos hasta la muerte? Mira los escudos, Jaime, insistió Tyrion, con los ojos desiguales muy abiertos. Incluso con la tenue luz antes del amanecer, el metal no brillaba. ¿Alguna vez has visto un ejército moverse así? Están demasiado apretados para balancear un ariete. Si vertimos fuego valirio sobre una formación tan cerrada, los hombres dentro cocinarán con su propia armadura. La mano de Jaime descansaba inconscientemente sobre el pomo de su espada. Stark no obligaría a sus hombres a un pacto suicida. Si saben de los cañones, esperan que ese proyectil apretado desvíe la metralla. ¿Pero con qué fin? Tyrion argumentó, su mente repasando todas las posibilidades tácticas y encontrando solo espacios en blanco aterradores. No rompes una puerta por estar de pie contra ella, a menos que... Tyrion tragó saliva con fuerza, mirando a su hermano dorado. A menos que tengan algo dentro de esa carcasa que no sepamos. Algo que no se preocupe por nuestras paredes. El aire dentro de la estrecha y de piedra guarita estaba impregnado del olor a vino barato, cuerpo sin lavar y el agudo y ácido sabor del miedo. Bronn se sentó perezosamente en un banco de madera, una piedra de afilar raspando rítmicamente el filo de su daga. Estaba completamente relajado, tratando el asedio inminente con la misma indiferencia casual que trataría una pelea de bar en Flea Bottom. Al otro lado de la pequeña sala, Sandor Clegane estaba encorvado sobre una pesada mesa de roble, mirando la llama titilante de una sola vela de cebo. El sabueso no estaba relajado. Apretó una jarra de cuero con vino con tanta fuerza que sus nudillos gruesos estaban blancos, dando caladas profundas y tragadas que no servían para adormecer la cruda realidad que esperaba fuera de la pesada puerta de hierro. ¿Te crees un hombre duro, mercenario?, raspó el sabueso, su voz un ronco que apenas se alzaba sobre el ruido ambiente de las capas doradas aterrorizadas que salían afuera. Bronn detuvo su afilado, levantando su daga para
para captar la tenue luz. Creo que soy un hombre al que le gusta estar vivo para gastar su oro. Los hombres duros suelen morir pronto. El labio de Sande se curvó, tirando de las terribles y afiladas cicatrices de quemaduras en el lado derecho de su rostro. Bebió otro largo trago de vino. No le importaban los 18.000 norteños que esperaban en la oscuridad. No le importaban los cañones. Le importaban los enormes calderos de hierro apilados a lo largo de las almenas sobre sus cabezas. El gremio de alquimistas había estado preparando fuego valirio día y noche, y Jaffrey estaba deseando servirlo. «Van a quemarlas», murmuró el sabueso, sin apartar la mirada de la llama de la vela. «No hay espadas. Pura mierda de cerdo. Mientras el viento no me lo devuelva a la cara, que quemen todo el maldito norte, me da igual», respondió Bronn con un encogimiento de hombros desdeñoso, guardando su daga en la funda. Se levantó, estirando el cuello. «Me preocupa quién viene a llamar después», murmuró Bronn, ajustando su postura en la pequeña guarita. «Ese es el verdadero problema aquí. ¿Qué coño va a hacer todo este fuego valirio y piedra cuando ese cabrón mágico pase corriendo por aquí cuando sus amigos sean destrozados o derritidos?» Sande resopló en voz alta, secándose una oscura mancha de vino de la barbilla con el dorso de su mano áspera. «Stark no es tonto, y ese rubio de mierda es demasiado jodidamente majo para dejar que las cosas se pasen de la raya. Mientras no mueran las personas adecuadas, él se quedará exactamente donde está». «Quizá», asintió Bronn con calma, sus dedos recorriendo el pestillo del cinturón de su espada para asegurarse de que estaba bien asegurado. «Pero Ned Stark no me parece el tipo de comandante que marcha a 400 hombres directamente contra una picadora pesada solo para ver qué pasa. Él sabe algo que nosotros no. Pero bueno, mientras tenga el bolso lleno y me paguen, pueden trazar la maldita estrategia que quieran». El sabueso finalmente apartó su intensa y sombría mirada de la llama titilante de la vela, mirando al mercenario con ojos oscuros y vacíos que no mostraban más que una anticipación sombría. Antes de que Sande pudiera formular una respuesta cínica, un sonido bajo e increíblemente melancólico cortó bruscamente la tensión asfixiante que llenaba la habitación húmeda. «Ah, oh, oh». Era un cuerno de guerra del norte, largo, profundo y escalofriante hasta los huesos. La sonada solitaria fue rápidamente respondida por otro cuerno lejano y luego otro, sus poderosos ecos resonando por los oscuros y helados campos exteriores. La agonizante espera por fin había terminado. Sande Clegane se levantó lentamente, su imponente y maciza figura proyectando una sombra imponente completamente sobre las húmedas paredes de piedra de la guarita. Golpeó con fuerza la jarra de cuero vacía sobre la pesada mesa de roble y desenvainó su pesada espada ancha, el acero afilado siseando amenazante al pasar por encima de la vaina en el espacio reducido. «Una copa más antes de la guerra», ofreció Bronn con una sonrisa irónica, levantando una jarra nueva en la mano mientras se ponía de pie. Un solo latido después, las almenas de piedra justo encima de ellos temblaron violentamente cuando los enormes cañones del rey Jaffrey estallaron al unísono, su rugido ensordecedor y concusivo rompiendo el frágil amanecer. El profundo y lamento de los cuernos de guerra del norte resonaba sobre los campos oscuros, un sonido que resonaba en la médula misma de los hombres que esperaban en la penumbra. Desde su posición en la cresta de mando, Ned Stark estaba perfectamente rígido sobre su caballo de guerra. No dibujó a as, no gritó un grito de batalla, simplemente observó cómo la vanguardia ejecutaba su orden con una precisión mecánica aterradora. 450 hombres del norte y de las tierras de los ríos se unieron juntos, alzando sus enormes escudos rectangulares de acero valirio. Arriba, delantera y laterales, la falange se cerró firmemente, convirtiéndose en una cúpula gris ondulante y sin costuras de metal indestructible. «Están formados, mi señor», gruñó el gran Jon desde el lado de Ned, sus enormes manos agarrando las riendas de su destrier. Ned asintió despacio. «Deja caer el yunque». La vanguardia comenzó a marchar. Se movían a un ritmo agotador y sincronizado, 450 pares de sabatones de acero valirio crujiendo en el barro en perfecta sincronía. En lo alto, en las almenas de la puerta vieja, las defensas Lannister finalmente reaccionaron. Las antorchas ardieron en la oscuridad y, un instante después, el cielo previo al amanecer fue destrozado por una serie de destellos cegadores y concusionales. El rugido de los cañones de Jaffrey era ensordecedor, un trueno localizado que sacudía la tierra bajo el caballo de Ned. Ned contuvo la respiración. Confiaba en la magia del acero, pero ver cómo las pesadas cargas de hierro se desgarraban por el campo de batalla hacia sus hombres ponía a prueba cada onza de su determinación. Las balas de cañón impactaron directamente en la parte delantera y a los lados de la formación de tortuga. El impacto no produjo el crujido húmedo y nauseabundo de madera astillada y cuerpos aplastados. En cambio, un enorme y resonante zumbido de metal puro resonó por los campos, lo suficientemente fuerte como para que los hombres se taparan los oídos. La fuerza cinética era tambaleante, deteniendo momentáneamente a la vanguardia mientras los hombres se preparaban bajo el oscuro dosel. Pero el acero valirio no se dobló. La densidad mágica del metal dispersó la fuerza hacia afuera, ondulando a través
través de los escudos entrelazados. Un momento después, los abatones cayeron al barro y la concha oscura dio otro paso sincronizado hacia adelante. Un vítores estalló del principal ejército del norte, pero la expresión de Ned permaneció sombría. Sobrevivir al hierro fue solo la primera prueba. Mientras la formación indestructible cruzaba los últimos 20 metros y chocaba contra las pesadas vigas transversales de madera de la puerta vieja, las almenas sobre ellas se encendieron con una luz enfermiza y fanática. Las defensas Lannister, fuertemente adaptadas con defensas de hierro y enormes cañones de latón y hierro, finalmente desplegaron todo su terror. Afértalos, murmuró Ned, inclinándose hacia adelante en su silla desde su punto de observación en la cresta de mando. Observaba con la respiración contenida, su mano descansando cerca de su asiento pero sin dibujar hielo, confiando plenamente en la densidad mágica del acero valirio. Enormes calderos de hierro brotaban de las paredes, vertiendo litros de fuego valirio verde esmeralda altamente volátil directamente sobre la formación tortuga. El impacto sonó como una cascada rugiente, un incendio verde cegador que envolvió instantáneamente toda la cáscara de acero valirio, ocultando por completo a los 450 hombres dentro bajo una montaña de llamas antinaturales y pegajosas. Dentro de la falange, el mundo se convirtió en una pesadilla claustrofóbica y sofocante. El calor se disparó violentamente, el aire se volvió instantáneo fino y abrasador mientras el fuego esmeralda bañaba los bordes curvados de los enormes escudos de la torre. Los hombres que sostenían los escudos del dosel apretaron los dientes mientras el metal oscuro se calentaba, aunque el acero valirio se negaba obstinadamente a derretirse. El fuego verde se acumulaba a sus pies en un lago burbujeante de muerte verde, pero sus abatones de acero valirio repelían a la perfección la pesadilla líquida, protegiéndolos de la creación del gremio de alquimistas. Sujeta el dosel. Ser Mark Papro rugió sobre el ensordecedor rugido del fuego, su voz desgarrando su garganta en la oscuridad humeante. Se volvió hacia los 50 hombres reunidos en el centro de la formación, señalando la madera reforzada con hierro a solo unos centímetros. Bájalo. En el cegador y sofocante horno del muro de escudos, 50 hombres alzaron sus hachas de acero valirio y comenzaron a cortar sin piedad la puerta, el metal afilado mordiendo profundamente la madera reforzada. Observando el montículo verde brillante en la base del muro, Ned Stark permitió un suspiro lento y sombrío. Cada ojo Lannister, cada cañón y cada barril de fuego valirio estaba ahora completamente centrado en intentar romper una cáscara irrompible. El yunque estaba puesto y la vanguardia del norte se mantuvo firme ante el asalto. Las oscuras y turbulentas aguas de la bahía de Aguas Negras estaban completamente asfixiadas por la mayor armada que Poniente había visto jamás. Cientos de velas cortaban la penumbra, moviéndose con una disciplina sombría e implacable. Stannis Baratheon permanecía rígido en la proa de su enorme buque insignia, el Fury. Tenía la mandíbula tan apretada que apretaba los dientes, sus fríos ojos azules fijos en la silueta distante y imponente de la fortaleza roja. Ese era su derecho, su trono, y hoy, por fin, se la arrancaría a los bastardos incestuosos Lannister. A su derecha estaba la sacerdotisa roja, Melisandre. Incluso con el viento helado y salado, sus túnicas carmesí no se limitaban a ondear, parecían bailar como llamas vivientes, irradiando un calor antinatural y reconfortante. Han sonado los cuernos de guerra del norte, su gracia, informó Ser Emry Florent, acercándose detrás de su rey. Stark ha comenzado su asalto a la puerta vieja. Un asalto coordinado destinado a estirar sus defensas, gruñó Stannis, su mente estratégica apreciando el brutal timín del señor del norte. Desenvainó su espada, el acero cantando en el aire húmedo. Señala a la flota. Chocamos con las compuertas de barro ahora. No les muestres piedad. El pesado tambor de guerra del Fury comenzó a retumbar, un golpeteo profundo y rítmico que fue instantáneamente resonado por cientos de barcos a lo largo de la bahía. Pero cuando la vanguardia de la flota Baratheon avanzó hacia la desembocadura de Aguas Negras, una sola nave emergió de la niebla. Era un casco de transporte deteriorado y sin gran importancia. No ondeaba banderas. Ningún remo corta el agua. Simplemente derivaba en la corriente saliente, avanzando en una lenta e inevitable trayectoria de colisión con las galeras de vanguardia de Stannis. Mantened la línea. Davos a bord, gritó desde la cubierta superior del Fury. Su rostro curtido se frunció profundamente mientras entrecerraba los ojos en la penumbra. No hay tripulación, mi señor. Está sangrando algo en el agua. Stannis se inclinó hacia adelante. Incluso desde esa distancia, podía ver el fluido espeso y enfermizo que brotaba de las cubiertas inferiores del barco a la deriva. No era el pech. Era de un brillante esmeralda. Fuego valirio. Un sonido áspero escapó de la garganta de Stannis. Era una risa, carente de humor real. Un barco incendiario, se burló Stannis, con la voz cargada de absoluto desprecio aristocrático. El enano cree que puede romper nuestra línea con un solo truco desesperado. Espera que la corriente lo lleve a nuestra vanguardia y nos queme antes de que lleguemos a las murallas. Se volvió hacia la sacerdotisa roja. Enfréntalo, mi señora. Muéstrales lo que
es el verdadero fuego. Melisandre se acercó a la barandilla de madera, una sonrisa serena y escalofriante adornando sus labios rubí. No necesitaba el chakra dorado de los shinobi para manejar la magia de su dios. La noche es oscura y está llena de terrores, mi rey, susurró, su voz sonando de forma antinatural sobre las olas rompientes. Pero el Señor de la Luz manda las llamas. Levantó sus manos pálidas, sus dedos se curvaron en formas elegantes y precisas. En lo más profundo de su pecho, la magia cruda y fanática de Yor se encendió. Ella extendió las manos hacia adelante. Una estela concentrada y rugiente de fuego puro y carmesí estalló de sus palmas, desgarrando el agua oscura como una estrella fugaz. Cruzó la distancia en un instante, embistiéndose de lleno contra el casco del barco Lannister a la deriva mucho antes de que pudiera alcanzar la flota Baratheon. La explosión fue ensordecedora. La nave detonó violentamente en una cegadora cúpula concusiva de fuego esmeralda. La onda expansiva arrasó la bahía, rompiendo los mástiles de los barcos Baratheon más cercanos y arrojando a los hombres de las cubiertas. Un imponente pilar de llamas verdes rugientes se elevó cientos de pies hacia el cielo antes del amanecer, convirtiendo el agua oscura en un espejo enfermizo y resplandeciente. Stannis se mantuvo firme mientras el viento caliente y sulfuroso le envolvía. Observó cómo la trampa Lannister ardía inofensivamente a medio kilómetro de distancia. Tonto, murmuró Stannis, una rara sonrisa vindicada rompiendo su fachada estoica. Había superado a Tywin Lannister. Había vencido al duendecillo. La trampa está activada. Haz entrar la flota. La ciudad es nuestra. Los hombres del Fury vitorearon, desenvainando sus espadas mientras los remeros redoblaban sus esfuerzos, guiando la enorme flota alrededor de los restos en llamas. Pero Davos Seaworth no celebró. Se inclinó sobre la barandilla, mirando intensamente el agua verde brillante. El fuego de la nave explotada no se apagaba solo. Se estaba extendiendo. Su gracia, susurró Davos, la sangre desapareciendo por completo de su rostro al golpear la horrible revelación. La nave única no había sido la trampa, había sido la mecha. Bajo la superficie del agua agitada, cientos de barriles con bandas de hierro, abandonados horas atrás por los Lannister y unidos por pesadas cadenas, flotaban justo fuera de la vista. El calor intenso de la explosión prematura había incendiado violentamente el líquido volátil que se filtraba de ellos. Vuelve, Davos gritó, con la voz quebrada por el pánico absoluto. Da la vuelta a los barcos. Está en el agua. Stannis se giró, su expresión arrogante se rompió. Las líneas verdes de fuego que se extendían estallaron de repente, ramificándose en una enorme y extensa red que rodeaba perfectamente a toda la vanguardia Baratheon, atrapándolos en un anillo de muerte esmeralda. No, susurró Stannis, su voz apenas un suspiro contra el viento, la intensa luz verde reflejándose en sus ojos abiertos e incrédulos mientras veía cómo su legítima victoria se escapaba. Un instante después, los barriles ocultos con bandas de hierro justo bajo la flota Baratheon detonaron en una serie de violentas explosiones que sacudieron la tierra y que rompieron la bahía. Docenas de enormes buques de guerra fueron instantáneamente levantados del agua, sus pesados cascos de roble crujiendo como ramitas mientras columnas de fuego verde rugiente los lanzaban hacia el cielo nocturno. Los hombres gritaban de pura agonía mientras el líquido pegajoso e insaciable caía sobre las cubiertas, derritiendo armaduras de placas y carne por igual. En un abrir y cerrar de ojos, la carga triunfante y disciplinada del verdadero rey se redujo a un lago caótico, claustrofóbico e ineludible de muerte esmeralda hirviente. Un imponente pilar de llamas verdes rugientes se elevó cientos de pies hacia el cielo antes del amanecer, convirtiendo el agua oscura de Aguas Negras en un espejo enfermizo y resplandeciente. La fuerza concusiva de la explosión hizo vibrar las pesadas ventanas de cristal de la fortaleza roja, barriendo una ola de calor antinatural y sulfuroso sobre los altos balcones. El rey Joffrey Baratheon echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Era un sonido agudo e histérico que cortaba el murmullo bajo y distante de la moribunda flota Baratheon. La gente como están, ya saben que aquí solo vengo para hacerles un pequeño recordatorio de que pueden darle al like, suscribirse y comentar y activar la campanita. No se olviden que le lleguen las notificaciones, muchachos, para que más sepan. Y compartan si pueden para que le llegue a más gente los videos que yo subo y si les gusta a alguien, se pueda suscribir y cosas. Ya subí dos capítulos, si subo este, mira, y subí dos capítulos, ya que estoy haciendo tres por día para completar más rápido este feed. O otros que tengo para subir, pero ya quiero empezar a subir otras historias también, no quiero seguir subiendo estas. Porque unos cuesta mucho hacer los audios porque son muy largos, ya una hora. Con tanto dura este audio, no sé, dura así, casi dura 2 horas, dura este audio. Dura 1 hora con 40 minutos. Bastante, así que nada, solo eso y les dejo para seguir viendo en el video.
moribunda flota Baratheon. Se agarró al parapeto de piedra, inclinándose precariamente sobre el borde mientras observaba cómo el infierno Esmeralda consumía la armada de su tío. Docenas de enormes naves de guerra se rompían como ramitas, la muerte verde hirviente derretiendo madera, hierro y carne con furia indiscriminada. «Quema». Joffrey chilló, con los ojos muy abiertos y reflejando la luz verde enfermiza. «Quémalos a todos hasta convertirlos en cenizas. Que vean qué pasa cuando desafían al león». A unos pasos detrás de él, Tywin Lannister permanecía completamente imperturbable ante el calor, su rostro una máscara inescrutable de fría satisfacción. La trampa había funcionado a la perfección. La bahía era un cementerio. Pero cuando la adrenalina inicial de la explosión empezó a disminuir, la risa maníaca de Joffrey se fue apagando poco a poco en su garganta. Dejó de inclinarse sobre el parapeto y se enderezó, sus manos enguantadas temblando. Miró los restos en llamas, con la mente dando vueltas. Stannis era un tonto miserable y rígido, pero era irritantemente difícil de matar. Había sobrevivido al asedio de Bastión de Tormentas masticando ratas y cuero de botas. Y peor aún, tenía a esa sacerdotisa roja susurrando en su oído. El labio superior de Joffrey se torció en una mueca. La bruja tenía sus propios trucos oscuros nacidos del fuego. Si la explosión no hubiera vaporizado instantáneamente la nave insignia de Stannis, habría encontrado la manera de protegerlo de lo peor de las llamas. Y Joffrey sabía exactamente cómo respondió esa zorra roja. «Abuelo», dijo Joffrey de repente, su voz completamente carente de su alegría infantil anterior. Era apretado, paranoico y goteaba veneno. «Asegurad el perímetro del Holdfast. Duplica la guardia real en la entrada de la sala del trono». Los ojos verdes de Tywin se entrecerraron ligeramente ante el cambio repentino en la actitud del chico. «La flota está completamente rota, Joffrey. No pueden aterrizar una fuerza capaz de romper los muros. Stannis no enviará hombres». Joffrey estalló, girándose para mirar su mano. «Enviará a su demonio de bruja. Esos hombres eran carne de cañón en comparación con la magia que ella maneja». Sin esperar la respuesta de Tywin, Joffrey se dio la vuelta y salió rápidamente del balcón, las pesadas puertas de roble cerrándose de golpe tras él. Prácticamente corrió por los pasillos de la fortaleza de Maegor, ignorando las reverencias aterrorizadas de los sirvientes y los gritos confusos de Ser Meryn Trant, que luchaba por seguir el ritmo con su pesada armadura blanca. Joffrey irrumpió en la sala del trono y empezó a dar órdenes de inmediato. «Enciende la chimenea, enciende los apliques. No quiero sombras en esta habitación, ¿me oyes?». Mientras los sirvientes se apresuraban a encender cada vela y brasero, Joffrey se acercó a su enorme tocador dorado. Alcanzó los broches de su ornamentada coraza dorada y los desabrochó, dejando caer la pesada armadura ceremonial sobre la alfombra con un golpe sordo. Bajo el jubón de terciopelo, abrazando su torso como una segunda piel, llevaba una camisa de cota de malla magistralmente tejida. Los enlaces no brillaron. Ondulaban con un tono gris oscuro y ahumado que parecía absorber la luz parpadeante de las velas. Pero la armadura no era suficiente. Joffrey no iba a acobardarse en un rincón. Abrió el cajón superior de su tocador y sacó su pistola giratoria. El pulgar de Joffrey movió el pestillo, abriendo el pesado cilindro con un satisfactorio clic metálico. Miró hacia las 6 cámaras. Dentro de cada uno reposaba cómodamente un cartucho forjado a medida, rematado con una bala afilada y dentada hecha de acero valirio puro. Cerró el cilindro de golpe y le dio una vuelta violenta. El mecanismo zumbó suavemente, la pesada pistola asentándose perfectamente en su mano. Joffrey le dio la espalda al rugiente hogar, sus ojos recorriendo frenéticamente las esquinas de la habitación, siguiendo cada sombra titilante proyectada por los muebles. Alzó el pesado cañón del revólver, con el dedo suspendido sobre el gatillo. Una sonrisa aterradora y sádica volvió lentamente a su rostro. «Vamos, tío», susurró Joffrey al calor sofocante de la habitación. «Envía a tu pequeña sombra. Veamos cómo sangra». La enorme y pesada mesa de roble situada dentro de la estrecha casa de guardia de piedra vibraba con una violencia aterradora, la jarra de cuero medio vacía de vino barato, olvidada en el borde, cayendo mientras un ensordecedor boom subterráneo estallaba muy abajo, enviando ecos agudos y temblorosos directamente a través del frío suelo de piedra. No era como el crujido metálico y agudo de los cañones del rey Joffrey disparando desde las murallas defensivas en lo alto. Era un retumbar profundo y que sacudía el mundo, un rugido bajo y agonizante que parecía originarse en las entrañas mismas de la ciudad, desgarrando los cimientos de desembarco del rey. Sandor Clegane se quedó paralizado al instante, su enorme figura se quedó inmóvil. La pesada espada ancha que sujetaba con fuerza en su mano áspera de repente se sintió como un ancla de plomo inútil tirando de él hacia la tierra temblorosa. Ni siquiera necesitaba mirar por la estrecha ventana de hierro de la guarita para comprender el horror de lo que acababa de suceder. La débil y parpadeante luz naranja emitida por la única vela de cebo en la habitación fue completamente engullida, completamente ahogada por un repentino y nauseabundo resplandor esmeralda que se filtró como veneno por las grietas de la pesada puerta de hierro. «Dioses», murmuró Bronn, con la voz inusualmente
mente tensa mientras se acercaba a la estrecha ventana rendija, mirando hacia el horizonte sur. La característica indiferencia burlona del mercenario, su habitual armadura arrogante, desapareció por completo en un instante. Toda la maldita bahía está ardiendo. El enano realmente lo hizo. La respiración de Sande se cortó en su garganta, un jadeo agudo de puro terror. Un sudor frío y aceitoso le cubrió la frente, corriendo y picando las gruesas, rígidas y distorsionadas cicatrices de quemaduras que marcaban horriblemente todo el lado derecho de su rostro. Ahora podía oír el sonido claramente, el rugido lejano, débil pero creciente de un infierno masivo e insaciable. Era un sonido que había perseguido sus peores pesadillas desde la infancia, trayéndole vívidamente el recuerdo de la risa cruel y burlona de su hermano y el inolvidable y nauseabundo olor de su propia carne asándose. —¿Clegane? —preguntó Bronn, girando la cabeza de la ventana, entrecerrando los ojos al ver la repentina angustia del gigante. El sabueso se alejaba de la puerta de hierro, su enorme pecho agitándose mientras luchaba por respirar. Sus ojos oscuros y huecos estaban increíblemente abiertos, fijos completamente en la inquietante luz verde que se derramaba como veneno líquido sobre el frío suelo de piedra. El gremio de alquimistas finalmente había desatado su muerte esmeralda sobre el mundo, la ciudad no era más que una polvorilla seca, y las llamas antiguas despertaban. —Que le den al rey —raspó Sande, su voz ronca temblando con un pánico crudo, primitivo y completamente incontrolable—. —Que le den al enano. Que le den a toda esta maldita ciudad en llamas. Antes de que el mercenario pudiera decir otra palabra, Sande metió su enorme espada de acero de nuevo en la vaina de cuero con un siseo agudo. Cogió una odralla fresca y pesada de vino del estante de madera y pateó la puerta trasera del cuartel con un violento estruendo. Desapareció al instante en el caótico, aterrorizado y gritante laberinto de desembarco del rey. Era un asesino, un monstruo despiadado para la gente común, pero no volvería a quedarse de brazos cruzados. Muy por encima de la imponente y oscura silueta de la fortaleza roja, el cielo antes del amanecer se posaba violentamente sobre su destrier en la cresta de Mando, cuando Ned Stark sintió la onda expansiva recorrer la tierra. Alzó la vista desde el montículo verde y brillante de fuego valirio que envolvía su vanguardia de acero valirio en la puerta vieja. Muy por encima de la imponente silueta de la fortaleza roja, el cielo antes del amanecer se iluminaba violentamente. No era el naranja pálido de un sol naciente, era un pilar imponente y antinatural de un verde brillante y enfermizo. El gran Jon se removió incómodo en su silla, su enorme mano apretando las riendas mientras su caballo relinchaba angustiado. —¡Siete infiernos! —¿Qué es eso? —Fuego valirio —respondió Ned, con voz tan sombría como una tumba. Observó cómo el resplandor esmeralda se extendía por el horizonte sur, pintando el vientre de las nubes de tormenta con una luz espeluznante. Stannis. La mente estratégica de Ned procesó rápidamente la catástrofe. Stannis Baratheon había traído miles de barcos para aplastar a los Lannister. Si Tywin había conseguido tender una trampa de tal magnitud en el Aguas Negras, la flota Baratheon no solo estaba estancándose, sino que estaba siendo erradicada. El segundo frente había desaparecido. Stannis está ardiendo, dijo Ned, volviendo sus ojos grises y duros hacia sus propios hombres. La indestructible cáscara de acero valirio seguía resistiendo contra la puerta, pero con la amenaza naval neutralizada, Tywin Lannister pronto trasladaría sus reservas sureñas hacia el norte. Todo el peso de la defensa de la ciudad estaba a punto de derrumbarse sobre la vanguardia Stark. Ned sacó hielo de su vaina, la enorme espada valiria bebiendo la tenue luz. Ya no podía esperar a Stannis. Todo se reducía al caballero de las tierras de los ríos que ahora estaba escalando los muros de contención en la oscuridad. —Mantened la línea —ordenó Ned, su voz cargada del frío absoluto e implacable del norte. Ahora todo depende del pez negro. El mundo exterior gritaba, pero dentro de la estrecha escalera de piedra en espiral de la portería posterior, el silencio era absoluto. Brinden el pez negro Tully apoyó la espalda contra la piedra húmeda, la armadura de escamas oscuras de su tocayo absorbiendo la tenue luz de la luna que se filtraba por las rendijas de las flechas. Respiró lenta y medida, saboreando la pesada sal de Aguas Negras y el agudo y metálico sabor de la sangre. Miró hacia abajo por la escalera. Tras él como fantasmas en la oscuridad iban 50 Crannogmen experimentados. No llevaban armadura pesada ni cota de malla que traqueteaba. Vestidos con cuero hervido, juncos tejidos y capas oscuras, los habitantes del pantano se movían con una gracia aterradora y ligera. Escalar los muros marinos, cubiertos de barro, en la oscuridad total habría sido un suicidio para cualquier caballero tradicional. Para los Crannogmen había sido tan natural como respirar. Un repentino y ensordecedor boom sacudió la piedra bajo sus botas, seguido por el tenue y extraño resplandor verde de la flota de Stannis ardiendo en la bahía. Los dos guardias Lannister apostados en la cima de la escalera abandonaron inmediatamente sus puestos, corriendo hacia las estrechas ventanas para contemplar el infierno esmeralda que iluminaba el cielo del sur. 7 infiernos. Uno de los guardias respiró, con la voz temblorosa mientras apoyaba la cara contra la rejilla de
hierro. Toda la bahía. El pez negro no dudó. La distracción era un regalo. Hizo un movimiento brusco y silencioso de muñeca. Dos Crannogmen pasaron a su lado, moviéndose tan rápido y silenciosamente que parecían simplemente desprenderse de las sombras. No hubo choque de acero. Solo se escuchaba el suave y aterrador susurro de cuchillos de bronce envenenados deslizándose suavemente por las gargantas expuestas. Los dos guardias Lannister se desplomaron sobre el suelo de piedra sin hacer un solo sonido, su sangre vital acumulándose en el mortero. Brinden pasó por encima de los cuerpos que se estremecían y empujó la pesada puerta de roble que daba a la sala principal del cabrestante. La casa de la puerta era una cámara enorme de techos altos dominada por las colosales cadenas y engranajes de hierro que controlaban la reja. 4 operadores de cabrestante y media docena de capas doradas estaban dentro, gritando por encima del estruendo de los cañones lejanos, completamente concentrados en el caos que azotaba la puerta vieja y la bahía en llamas. «Tómalos», ordenó el pez negro, con voz baja y letal y áspera, «pero deja los cabrestantes intactos». Los Crannogmen irrumpieron en la sala como una marea oscura y venenosa. Un capitán con capa dorada apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que una red pesada enredara sus brazos y una punta de lanza de bronce le atravesara el pecho. Los operadores se apresuraron a recuperar sus armas, pero estaban completamente superados por la brutal eficiencia de los habitantes del pantano. En menos de un minuto, la sala estaba asegurada. Los hombres Lannister yacían muertos o moribundos, y los Crannogmen ya los pisaban para agarrar las pesadas empuñaduras de madera de los enormes cabrestantes de hierro. Brinden caminó hacia el agujero del asesinato mirando el patio interior de la puerta. Abajo, docenas de reservas Lannister se agrupaban, sus lanzas y escudos brillando a la luz de las antorchas mientras se preparaban para reforzar la puerta vieja. No tenían ni idea de que el lobo ya estaba dentro de las murallas. «Empujad», ordenó el pez negro, desenvainando su espada. Los Crannogmen lanzaron su peso contra las empuñaduras. Los enormes engranajes de hierro crujieron en protesta, un chillido metálico y pesado que resonó hasta el patio de abajo. Lenta y dolorosamente, las enormes púas de hierro de la reja comenzaron a elevarse. El calor era absoluto, asfixiante, y apestaba a hierro derretiéndose y carne asándose. Stannis Baratheon se arrastró fuera del agua turbulenta y agitada hasta las rodillas, sus pesadas botas hundiéndose en las mojadas piedras de la orilla. Detrás de él, el Blackwater era una pesadilla apocalíptica rugiente de fuego esmeralda. La vanguardia de su flota había desaparecido, vaporizada o ardiendo hasta la línea de flotación en una trampa tendida por el Imp. Pero Stannis no estaba muerto, y no fue derrotado. Desenvainó su espada, el acero siseando al pasar por encima de la vaina, reflejando la luz verde enfermiza de la bahía en llamas. A su alrededor, los hombres supervivientes de su ejército salían tambaleándose de las lanchas de desembarco, tosiendo agua de mar y mirando con horror desgarrador la destrucción de su armada. «Formaos». Stannis rugió, su voz cortando el pánico como una hoja oxidada. El enano piensa que un truco de magia puede ganar una guerra. Está equivocado. Marchamos hacia la puerta de barro. Ahora. Su voluntad de hierro ancló a los hombres aterrorizados. Las fuerzas Baratheon se apresuraron a formar filas en el barro, su disciplina sostenida por un hilo tejido enteramente de la inquebrantable determinación de su rey. Stannis apartó la mirada de sus hombres y se dirigió hacia la imponente y dentada silueta de la fortaleza roja que se alzaba sobre la ciudad. El niño rey estaba allí arriba, probablemente riéndose de la masacre. Un calor repentino y antinatural invadió el costado de Stannis, cortando por completo el viento helado y el frío húmedo del río. Melisandre se puso a su lado en la orilla embarrada, sus túnicas carmesí completamente intactas por el hollín y el agua de mar. Sus ojos reflejaban el infierno esmeralda, pero ardían con su propia luz roja fanática. «El Señor de la Luz nos pone a prueba, mi rey», murmuró Melisandre, su voz suave y completamente indiferente a la carnicería. «Pero el falso rey es vulnerable. Sus muros no resistirán el verdadero fuego». Stannis apretó los dientes, su mandíbula se movía visiblemente bajo su barba mojada. Odiaba la magia, odiaba la sensación antinatural de que se colara en su guerra, pero había visto lo que la sacerdotisa roja podía hacer, y había visto lo que los Lannister estaban dispuestos a desatar. Las reglas de la guerra honorable acababan de arder hasta convertirse en cenizas en la bahía. «El chico», ordenó Stannis, bajando la voz a un áspero grave y letal. No la miró, sus fríos ojos azules permanecían fijos en las torres más altas de la fortaleza roja. «Mata a Joffrey». Melisandre sonrió, una curva lenta y escalofriante en sus labios rubí. «Como ordene su gracia». Retrocedió en las sombras más profundas proyectadas por los acantilados rocosos, dejando caer su pesada capa carmesí al barro. La oscuridad a su alrededor no se comportaba de forma natural, parecía alargarse, estirarse y retorcerse mientras la magia cruda y fanática de George se encendía. Stannis observó en un silencio sombrío cómo las sombras se acumulaban a sus pies, solidificándose en una silueta masculina y imponente. No tenía rasgos, solo la silueta aterradora e imponente de un rey. Sin hacer ruido,
la sombra se separó de la sacerdotisa roja. Se deslizó por el barro, ignorando por completo las leyes de la luz y la física, y comenzó a escalar rápidamente los muros de piedra de desembarco del rey, moviéndose con una intención letal y obstinada hacia las cámaras del niño rey. Stannis le dio la espalda a la oscuridad y se enfrentó a los imponentes muros de la capital. Alzó su espada bien alto. A las puertas, el aire bajo la fortaleza roja estaba completamente negro, húmedo y asfixiantemente silencioso, pero el suelo de piedra vibraba. Robert Baratheon se arrodilló en la paja sucia, su enorme mano derecha apoyada plana contra la piedra helada. Podía sentirlo, los golpes rítmicos y conmocionados vibrando a través de la roca madre. Un asedio. Entonces vino un estremecimiento tan violento que arrancó siglos de polvo del techo abovedado, la ignición del aguas negras. Robert se levantó en el centro de la celda. La magia del chico, ese extraño y cálido poder que el sabio le había dado para curar su herida y evitar la muerte, seguía ahí. Era una brasa que se apagaba, pero había restaurado cada fibra muscular bajo su piel sucia. Se acercó a la pesada puerta de hierro. No se molestó en llamar al guardia Lannister que había escupido en su comida. Extendió la mano en la oscuridad total y envolvió sus gruesos y callosos dedos alrededor de las pesadas barras de hierro de la rejilla. Plantó las botas, respiró hondo y tiró de él. Los músculos restaurados de su espalda y brazos se abultaron, tirando como cuerdas enrolladas. Por un momento, el hierro resistió. Entonces, con un chillido ensordecedor y agonizante de metal desgarrado, el mecanismo de cierre se rompió violentamente. Robert arrancó la pesada puerta de hierro por completo de su marco de piedra y la lanzó sobre la paja detrás de él con un golpe sordo y pesado. Salió al pasillo iluminado por antorchas de la mazmorra. Al fondo del salón, el brutal carcelero Lannister se giró, sus ojos codiciosos y porcinos se abrieron de par en absoluta incredulidad al oír el hierro rompiéndose. Desenvainó su espada, abriendo la boca para gritar a los guardias superiores. Robert cruzó la distancia con una velocidad aterradora. Antes de que el carcelero pudiera siquiera levantar completamente su espada, la enorme mano de Robert se cerró alrededor del cuello del hombre, levantándolo a 1 centímetro del suelo. Con un giro brutal y sin esfuerzo, el cuello del carcelero se rompió. Robert dejó caer el cadáver sobre la piedra. No se molestó en llevarse la capa escarlata ni la armadura del hombre muerto, de todos modos no le quedaría bien a su enorme cuerpo. Se agachó y recogió la espada ancha de hierro caída. Se sentía ligero, casi como un juguete comparado con su viejo martillo de guerra, pero serviría hasta que encontrara algo mejor. Mientras subía los escalones de piedra en espiral, dejando atrás el silencio asfixiante de las celdas negras, la verdadera magnitud del caos empezó a filtrarse a través de las paredes. La fortaleza roja gritaba. Robert se detuvo en una estrecha ranura de flecha que daba a la ciudad baja. Sus ojos azules se abrieron de par en par. El cielo nocturno no estaba oscuro, estaba iluminado por un resplandor apocalíptico y enfermizo esmeralda. El aire apestaba a azufre, ozono y carne quemada. Podía oír los crujidos agudos y ensordecedores de las extrañas nuevas armas explosivas de Joffrey resonando por las calles, ahogando por completo el familiar y honesto choque del acero. Esta no era la guerra que él conocía. Parecía que los 7 infiernos simplemente se habían abierto y devorado su ciudad. Robert apretó la empuñadura de su espada robada, una sonrisa salvaje y aterradora extendiéndose por su barba enmarañada y manchada de gris. Por fin, gruñó el demonio del tridente, pateando la pesada puerta de roble que daba a los patios inferiores. Una buena pelea. El chillido metálico ensordecedor de la reja que se alzaba resonó por el patio, cortando por completo el rugido de los cañones en la pared. Tyrion Lannister se quedó paralizado, sus ojos desiguales abiertos de par en par por el horror absoluto mientras miraba desde las almenas. Las enormes púas de hierro de la puerta postera subían lentamente, y inundando la brecha que se ensanchaba, moviéndose con una velocidad aterradora y silenciosa, estaban decenas de Crannogmen y caballeros de las tierras de los ríos liderados por Brendan Tully. «Están dentro», gritó un capitán Lannister, apuntando con su espada a la puerta de entrada. «El pez negro está dentro». Antes de que las capas doradas de reserva en el patio pudieran siquiera formar un muro de escudos adecuado, la vanguardia de las tierras de los ríos se lanzó contra ellos. La lucha fue brutal al instante, un choque claustrofóbico de lanzas y espadas cortas en el barro, pero la verdadera pesadilla ocurría en la puerta principal. Con las fuerzas Lannister en el patio completamente distraídas por el pez negro, los hombres en las murallas que intentaban frenéticamente verter el último resto del fuego valirio se dieron cuenta demasiado tarde de que las pesadas vigas internas de la puerta vieja habían sido completamente destrozadas. Con un último y ensordecedor crujido, las enormes puertas forjadas de hierro de la puerta vieja cedieron violentamente. La formación de tortugas de acero valirio se desintegró, la vanguardia del norte rugió mientras avanzaban entre el humo y la madera astillada. Detrás de ellos, Ned Stark y el Gran Jon lideraron una ola gigante de 18.000 hombres que se dirigía directamente a las calles bajas de desembarco del rey. «La puerta está perdida», gritó Tyrion, agarrando el brazo de una
capa dorada que huía. Retiraos a la calle de acero, montad las barricadas. Se giró para buscar a su hermano. Jaime no iba a retroceder. El matarreyes había desenvainado su espada dorada y marchaba directamente por los escalones de piedra hacia el patio, con una sonrisa aterradora y hermosa en el rostro. El blanco inmaculado de su capa de la Guardia Real destacaba como un faro entre el hollín y la sangre. No le importaba la estrategia ni los cañones, quería a Ned Stark. Jaime, idiota. Tyrion gritó por encima del bullicio. Son demasiados. Entonces supongo que tendré que abrirme un camino muy amplio, hermanito. Jaime respondió sin esfuerzo, parando una estocada de un lancero de las tierras de los ríos y clavando su hoja limpiamente en la garganta del hombre en un solo movimiento fluido e impecable. Tyrion maldijo, agarrando un hacha de batalla abandonada que le resultaba demasiado pesada. La ciudad se estaba abriendo. Desde el sur, podía oír los gritos de guerra rítmicos y distintos del ejército superviviente de Stannis Baratheon enfrentándose a los defensores de la Puerta de Barro. Desde el norte, los estandartes del lobo Wargo Stark inundaban las calles. Y lejos de todo eso, en la sala del trono, estaba Joffrey, esperando para luchar contra una sombra. Las enormes y pesadas puertas de roble y bronce del gran comedor estaban firmemente cerradas desde el interior, sellando el caos ensordecedor y catastrófico de la ciudad en caída de desembarco del rey. El rey Joffrey Baratheon permanecía completamente solo en el estrado elevado del trono de hierro. Para asegurarse de que no quedaran sombras, había ordenado encender cada brasero, antorcha y lámpara de araña de la sala cavernosa, bañando el vasto salón con un resplandor naranja cegador y sofocante diseñado para erradicar cualquier posible oscuridad. Debajo de él, de pie con rigidez al pie de los escalones metálicos dentados, Ser Marran Trant tenía su espada larga desenvainada, sus ojos recorriendo frenéticamente la vasta y vacía sala. No entrarán por las puertas, su gracia, prometió Trant, su voz nerviosa resonando hueca en el vasto y silencioso espacio. La Guardia Real controla el salón. Cállate, siseó Joffrey con veneno, con la mirada completamente fija en otro lugar en lugar de fijarse en las pesadas puertas. Joffrey estaba situado varios escalones por encima de las afiladas, irregulares y retorcidas espadas metálicas del trono. Había dejado completamente atrás su pesada coraza dorada. Bajo su jubón de terciopelo carmesí, su torso estaba envuelto en una camisa perfectamente entallada de cota de malla oscura y ondulante de acero valirio. En su temblorosa mano derecha, sujetaba con fuerza el pesado revólver de latón y hierro, apoyando ansiosamente el pulgar en el martillo. De repente, el calor sofocante de la habitación desapareció al instante. Una oleada repentina de frío antinatural y helado recorrió el gran comedor. En perfecta sincronía, las docenas de antorchas encendidas y braseros rugientes parpadeaban violentamente, sus llamas naranja brillante atenuándose a un azul enfermizo y asfixiante. La luz retrocedió rápidamente y las sombras profundas regresaron. Se estiraban y retorcían de forma antinatural sobre el suelo de piedra pulida, comportándose completamente independientemente de la luz azul que se atenuaba. Desde la esquina más oscura del salón, un charco de pura negrura se desprendía de la pared de piedra. Se deslizó rápidamente por el suelo, completamente silenciosa, antes de irse justo detrás de Ser Marran Trant. Se solidificó en una silueta masculina imponente, la silueta innegable e imponente de Stannis Baratheon, armado con A la gente que muestra aquí en negro no va a hacer spot pequeño recordatorio de que pueden darle a like, suscribirse, comentar y activar la campanita para tener una notificación de cada vez que es un nuevo capítulo. ¿Qué les voy a decir? Así, saben que si yo subo este feed, ya subí otro feed que son el de Warhammer por algo y el de Marvel por Dragon Ball. Ya capítulo 14 y capítulo 11 de un libro. Voy a verlo, después de terminar de ver este por completo, nada de saltar sin niños, vayan a verlo. Sin más nada que hacer, y dejo con el video. de pura oscuridad. Detrás de ti, Joffrey chilló aterrorizado, levantando el pesado revólver. Trant se giró, levantando su escudo blanco, pero fue dolorosamente lento. La sombra no se balanceó, simplemente clavó su hoja espectral directamente a través del pesado escudo de roble, a través del pectoral de acero esmaltado y salió por la parte trasera de la capa blanca del caballero. Trant ni siquiera tuvo oportunidad de gritar. Se desplomó al instante, su vida extinguiéndose cuando la sombra pisó su cuerpo tembloroso, su rostro sin rasgos girándose lentamente hacia el joven rey en el estrado. Se lanzó hacia adelante. No subió los escalones, sino que simplemente se deslizó por las espadas de hierro dentadas del trono con una velocidad aterradora y ingrávida. El corazón de Joffrey latía con fuerza contra sus costillas, pero no huyó. Una sonrisa maniática y aterrorizada se dibujó en su pálido rostro mientras apuntaba el pesado cañón del revólver directamente a la oscuridad que se acercaba. Apretó el gatillo. La explosión en el vestíbulo cerrado fue ensordecedora. La explosión concusiva de la pólvora destelló
centelló como un rayo, iluminando la enorme sala durante una fracción de segundo. La pesada y afilada bala de acero valirio atravesó el aire frío y se estrelló directamente en el centro del pecho de la sombra. Si hubiera sido hierro normal, la bala habría pasado inofensivamente a través de la magia. Pero el acero valirio había sido forjado en los fuegos de la antigua Valiria, impregnado de antigua y poderosa magia de sangre. La sombra soltó un chillido horrible y ensordecedor, un sonido terrible como seda desgarrada y pesa ardiente. La magia oscura de R. rechazó violentamente el metal forjado por hechizos. La bala abrió un agujero dentado y brillante a través de la silueta, alterando violentamente su forma. La entidad tambaleó, su forma parpadeando y deshilachándose en los bordes, pero la pura y fanática voluntad de su magia la impulsaba inexorablemente hacia adelante. Antes de que Jaffrey pudiera amartillar el martillo de nuevo, la sombra acortó la distancia. Barrió su hoja espectral en un arco brutal y decapitador. Jaffrey levantó instintivamente el brazo izquierdo. La hoja de la sombra cortó el grueso terciopelo de su manga y le mordió profundamente el antebrazo, provocando una aguda lluvia de sangre roja brillante. Jaffrey gritó de dolor agonizante, cayendo de rodillas sobre los fríos escalones de hierro. La sombra se alzó directamente sobre él, alzando su hoja para el golpe mortal, clavando la oscura espada directamente en el corazón de Jaffrey. La hoja espectral atravesó su jubón y alcanzó a la cota de malla Valiria. Una poderosa onda expansiva de magia pura y contradictoria estalló desde el punto de impacto. La magia oscura de la espada sombra chisporroteó violentamente contra las ondas forjadas por hechizos del metal gris oscuro. La cota de malla aguantó perfectamente, absorbiendo la fuerza cinética y repeliendo directamente la magia de la sombra. La entidad retrocedió, su mano armada evaporándose en niebla por el puro retroceso mágico de la armadura. Jaffrey jadeó, con los ojos abiertos de par en par por la adrenalina y el triunfo sádico. Alzó la vista hacia la silueta imponente y titilante de su tío. «Me toca a mí», escupió Jaffrey. Clavó el pesado cañón del revólver directamente en el centro deshilachado del pecho de la sombra y abanicó el martillo. ¡Ban! 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 3 explosiones consecutivas y ensordecedoras sacudieron el trono de hierro. 3 proyectiles más de acero valirio detonaron a quemarropa dentro de la construcción mágica. La sombra no podía resistir. Con un último lamento distorsionado, la silueta se rompió violentamente, estallando en una nube de ceniza negra inofensiva y disoluta que cayó sobre los escalones del trono. Las antorchas de la sala volvieron instantáneamente a su calor naranja habitual. Jaffrey permaneció de rodillas un largo momento, con el pecho agitado, el pesado revólver humeando en su mano temblorosa. La sangre goteaba constantemente de la profunda herida en su antebrazo, acumulándose sobre el metal del trono. Miró hacia abajo el montón de ceniza negra que se desvanecía en la nada en los escalones. Miró hacia abajo su jubón de terciopelo arruinado, dejando al descubierto la cadena valiria impecable e inquebrantable debajo. Poco a poco, el terror en sus ojos fue reemplazado por una expresión de absoluta y desquiciada divinidad. Se levantó, ignorando la herida sangrante, y soltó una risa histérica y sin aliento que resonó por el salón vacío. Había vencido a la magia. Estaba un paso más cerca de vencer a su sensei. El muro sur de desembarco del rey estaba bañado por una luz esmeralda fantasmal y parpadeante. En el Aguas Negras, los restos de la mayor armada de Poniente aún ardían hasta la línea del agua, proyectando largas y retorcidas sombras sobre las orillas embarradas. Tywin Lannister se encontraba tras una enorme barricada de carros volcados y maderas con pinchos que bloqueaban River Row. No desenvainó su espada. Simplemente observaba la masacre con el cálculo frío y distante de un hombre que equilibra un libro de cuentas. A través del denso y sulfuroso humo, los hombres supervivientes del ejército de Stannis Baratheon cargaban a cargas. Estaban empapados en agua de mar, cubiertos de hollín y alimentados completamente por la voluntad fanática e inquebrantable de su rey. Rugían mientras subían por los terraplenes embarrados, alzando pesados escudos de roble y espadas anchas de acero, decididos a tomar la puerta de barro por pura fuerza bruta. Fue una valiente y tradicional carga. Exactamente el tipo de guerra que Tywin había pasado su vida dominando. Pero la guerra tradicional estaba muerta. «Alto», ordenó Tywin, con voz baja y vibrante que anclaba a la nerviosa infantería Lannister a su alrededor. Tras las barricadas, 200 guardias Lannister se arrodillaban en formación cerrada. No portaban lanzas ni ballestas. Ellos albergaban las pistolas de un solo disparo producidas en masa actuales, colocados en capas para que un grupo pudiera disparar y otro ocupara su lugar mientras recargaban. Tywin esperó hasta que la vanguardia Baratheon estuvo a menos de 40 yardas. Podía ver el blanco de sus ojos aterrorizados, iluminados por el fuego verde detrás de ellos. Podía oír sus botas chupando el barro. «Primer rango», dijo Tywin con tono seco. «Fuego». La barricada estalló en una cegadora y ensordecedora capa de humo blanco y trueno localizado. La ráfaga de proyectiles de alta velocidad atravesó la carga Baratheon con una eficiencia apocalíptica. Pesadas corazas de acero arrugadas como hojalata. Los escudos de roble explotaron en astillas letales. Las líneas
líneas del frente del ejército de Stannis simplemente dejaron de existir, cientos de hombres arrojados violentamente hacia atrás al barro en una lluvia carmesí. Un grito colectivo de terror absoluto se alzó de los atacantes supervivientes. Se habían preparado para hervir aceite y flechas, no para un muro de muerte invisible y explosiva. Segundo rango, fuego, ordenó Tywin, con el rostro completamente inmóvil. Otro chasquido ensordecedor. Otra oleada de soldados Baratheon fue abatida a la Odaña. Tywin observó cómo la férrea disciplina del ejército de Stannis finalmente se rompía. Eran hombres valientes, pero carne y huesos no podían marchar hacia un pelotón de fusilamiento. A pesar de los rugidos furiosos y lejanos de Stannis intentando reunirlos desde la retaguardia, las fuerzas Baratheon se rompieron. Se dieron la vuelta y huyeron de vuelta hacia la costa rocosa, luchando desesperadamente por escapar del campo de batalla. El frente sur quedó roto. Antes de que el humo pudiera disiparse, un corredor de capa dorada montado en un caballo ensaboado saltó sobre los escombros al final de la calle, cabalgando desesperadamente hacia la barricada de Mando. Mano del señor, jadeó el jinete, tirando de las riendas. Sangraba por un corte en la frente, con los ojos abiertos de par en par por el pánico. La vieja puerta. El pez negro abrió la rastrilla y la vanguardia Stark rompió las puertas principales. El norte está en la ciudad. Los capitanes Lannister alrededor de la barricada comenzaron inmediatamente a gritar alarmados, pero Tywin no se inmutó, no maldijo. Su mente táctica simplemente descartó la amenaza derrotada de los Baratheon y cambió de inmediato a la nueva ecuación. Stannis está derrotado, declaró Tywin, sus fríos ojos verdes recorriendo a sus artilleros. La puerta de barro aguanta. Dejada 50 hombres vigilando las orillas y abatida los rezagados. Se dio la vuelta, su pesada capa carmesí barriendo el humo de las armas. Miró hacia arriba por la sinuosa y empinada pendiente de las calles de la ciudad, hacia los sectores norte, donde el choque del acero y el rugido de los cañones alcanzaban su punto álgido. Formada los artilleros en columnas de marcha, ordenó Tywin, desenvainando su espada larga por primera vez esa noche. Avanza la artillería de campaña por la calle de las Hermanas. El lobo ha conseguido abrirse paso en la trampa. Ahora cerramos sus mandíbulas. Las calles bajas de desembarco del rey se habían convertido en un laberinto claustrofóbico y ensangrentado. Un humo denso y sulfuroso ahogaba el aire, reduciendo la visibilidad a unas pocas decenas de metros mientras las fuerzas del norte y de las tierras de los ríos luchaban casa por casa contra las reservas Lannister que se desordenaban. Ned Stark paró una estocada de la lanza de una capa dorada, se metió dentro de la guardia del hombre y hizo que el pomo de hielo cayera sobre su casco. El guardia se desplomó. Ned retrocedió, el pecho agitado, sus ojos grises recorriendo la caótica calle. Formado una fila, Ned rugió por encima del estruendo de la batalla, intentando organizar la vanguardia mientras avanzaban más en la ciudad. Mantén los escudos bloqueados. Empújalos de vuelta a la plaza. Stark. La voz cortó el bullicio de la batalla, brillante, arrogante y cargada de veneno. La multitud de combatientes se apartó momentáneamente, y Jaime Lannister atravesó el humo. Su inmaculada capa blanca de la Guardia Real estaba salpicada de barro y sangre, pero su armadura dorada seguía brillando intensamente entre la suciedad. Sostenía su espada dorada flojamente a un costado, con una sonrisa aterradora y natural en los labios. Esperaba que sobrevivieras a las puertas, dijo Jaime, pasando por encima del cuerpo de un lancero del norte caído. Habría sido una pena dejar que el fuego se divirtiera por completo. Ned no perdió el aliento en una respuesta. Sujetaba la empuñadura de su enorme espada valiria con ambas manos, su rostro era una máscara de piedra fría e inflexible. Jaime se lanzó. El matarreyes se movía con una velocidad casi sobrenatural, un borrón de oro y blanco. Ned levantó a As para bloquear, el oscuro acero valirio resonando mientras la hoja de Jaime la golpeaba con una precisión cegadora. Ned era fuerte, pero Jaime era un prodigio. El matarreyes esquivó los pesados golpes a dos manos de Ned, parando y redirigiendo la enorme espada con una facilidad exasperante. La hoja de Jaime se extendió como una víbora, encontrando las pequeñas brechas en la guardia de Ned, dejando cortes superficiales en su armadura y sacándole sangre del hombro. «Eres lento, Stark», provocó Jaime, agachándose bajo un golpe horizontal y golpeando con fuerza la mandíbula de Ned. «¿Cómo es exactamente que derrotaste a alguien como Arthur Dayne?» Ned retrocedió tambaleándose, con sabor a cobre. Levantó a As a la defensiva, pero sus brazos pesaban. Jaime giró su espada, entrando para desarmar, con la mirada fija en las muñecas expuestas de Ned. Nunca vio venir el muro de metal. Desde el denso humo del callejón a la derecha de Jaime, una figura masiva y ennegrecida por el hollín explotó en la calle. Se movía con el impulso de un toro
embistiendo, soltando un rugido que sacudió los adoquines. Jaime tuvo justo el tiempo de girar la cabeza antes de que el borde de un enorme escudo torre de acero valirio gris oscuro golpeara directamente su pecho y casco. El impacto sonó como un yunque golpeado por un mazo. El pesado acero valirio arrugó brutalmente el costado de la coraza dorada de Jaime y abolló su casco. Los ojos del matarreyes se pusieron en blanco hacia atrás, y fue lanzado violentamente al suelo, estrellándose sin fuerzas contra un montón de escombros de madera a 3 metros de distancia. No se movió. Ned parpadeó, completamente atónito por la fuerza brutal y concusiva del golpe. Miró al hombre que sostenía el enorme escudo. El guerrero estaba cubierto de barro, hollín y sangre seca. Sostenía el enorme escudo torre en una mano como si no pesara nada. Giró la cabeza, fijando sus brillantes y salvajes ojos azules en el señor de Invernalia. La respiración de Ned se cortó en la garganta. Robert Baratheon soltó una risa salvaje y sin aliento. Tienes mala cara, Ned. Antes de que Ned pudiera siquiera procesar la imposible realidad de su amigo más antiguo frente a él, el sonido de marchas rítmicas y sincronizadas cortó la calle. El humo en la parte alta de la calle de las hermanas se abrió. Tywin Lannister había llegado. Marchando en columnas perfectas e inquebrantadas había 200 artilleros Lannister, con sus fusiles explosivos pesados alzados sobre los hombros. Detrás de ellos, una tripulación empujaba apresuradamente un cañón ligero de latón hasta la cima de la colina, apuntándolo directamente por la estrecha y abarrotada calle. Tywin estaba montado en su caballo detrás de las filas, sus ojos verdes analizando fríamente las fuerzas Stark atrapadas en la vía. No vio a Jaime tendido inconsciente entre los escombros, solo veía al enemigo. Fuego, ordenó Tywin. La calle estalló en una cegadora cortina de trueno localizado. La andanada de balas valirias a alta velocidad desgarraba la estrecha calle como una guadaña invisible. Armadura pesada de placas arrugada. Los hombres gritaron mientras la fuerza explosiva destrozaba las líneas del frente del norte. Incluso algunos de los escudos de torre menores se rompieron bajo el fuego concentrado y abrumador. Escudos arriba. Ned bramió, agachándose cuando una bala rebotó en la pared de piedra junto a su cabeza. En la cima de la colina, el artillero alzó su antorcha hacia la mecha del cañón de campaña. Robert Baratheon no dudó. Se puso delante de Ned, plantando firmemente sus botas en los adoquines, y alzó el enorme escudo de acero valirio, apoyando el hombro contra el metal oscuro. El cañón disparó. La explosión impactante barrió la calle. La pesada carga de hierro impactó justo en el centro del escudo de Robert. La magia del acero valirio resistió, no abollaba ni se rompió, pero la fuerza cinética seguía siendo demasiado grande para los brazos de un humano común. El sonido de un hueso rompiéndose resonó con fuerza cuando el impacto destruyó el radio y el cúbito del brazo reforzado de Robert. La fuerza pura levantó al enorme rey y lo lanzó violentamente hacia atrás contra Ned, haciendo que ambos hombres cayeran al barro. Ned se levantó de un salto, levantando a un Robert gimiendo, medio inconsciente, por el brazo bueno. Las líneas del norte se desintegraban bajo el incesante fuego mecánico de descargas. Era un matadero. Toca la retirada. Ned rugió a sus trompeteros, con el corazón roto al ver los cuerpos de sus hombres asfixiando la calle. Retirada. De vuelta a la vieja puerta. El lamento lloroso de los cuernos del norte llenaba el aire. La vanguardia se rompió, arrastrando a sus heridos y arrastrando al inconsciente Jaime Lannister como rehén, mientras se apresuraban desesperadamente hacia la seguridad de las puertas destrozadas, completamente incapaces de soportar la ira industrial de Tywin Lannister. Naruto no dispersó al enorme Odama Rasengan. La esfera azul rugió en su mano, proyectando largas sombras danzantes sobre el cristal fundido congelado por el destellos del suelo del cráter mientras él daba la espalda al lugar donde Euron había desaparecido. El chillido desde la línea de árboles se volvió ensordecedor. Los caminantes blancos y su ejército de espectros atravesaron la niebla helada, sus ojos zafiro muertos fijos completamente en los shinobi dorados y el dragón negro. Segunda ronda, helado, preguntó Naruto sin preguntar a nadie en particular, con su característica sonrisa formándose en su rostro. No esperó a que llegaran al fondo del cráter. Naruto se lanzó hacia adelante, usando el impulso para lanzar la esfera de chakra giratoria del tamaño de una roca directamente al centro de la horda de no muertos. Como quieras. El Odama Rasengan embistió contra las líneas frontales de los espectros y detonó. La explosión fue absoluta. Un huracán localizado de chakra dorado y azul destrozó la madera congelada y la carne en descomposición, vaporizando instantáneamente a cientos de espectros en una enorme cúpula concusiva de viento contundente. En la cresta del cráter, Jon Snow, observando a través de los ojos de Ghost, sintió como el huargo clavaba desesperadamente sus garras en el barro helado solo para evitar ser lanzado hacia atrás por la onda expansiva. Tormund gigante se cubrió la cara con sus enormes brazos, mientras Ygritte caía de plano sobre la nieve, la pura fuerza cinética atravesando la línea de árboles sobre ellos. En el cráter, el humo y el vapor ocultaron brevemente el campo de batalla, pero la temperatura no subió, se desplomó aún más, avanzando sin esfuerzo entre la destrucción
construcción arremolinada, completamente imperturbables ante la pérdida de su forraje, llegaron los caminantes blancos. Su armadura de hielo forjada mágicamente se movía y agrietaba como glaciares, y sostenían sus hojas cristalinas finas como navajas listas. El aura dorada de Naruto se encendió, pero su mano derecha cayó a la bolsa de sus armas. La última vez que se enfrentó a los otros, estos destrozaron su hoja de vidriagón, Gekiryu, con una facilidad aterradora. No iba a permitir que le desarmaran de nuevo. Buscando en sus provisiones, Naruto sacó un carrete de alambre ninja de alta resistencia y 2 kunai oscuros y ondulantes de acero valirio que había traído de Invernalia. Con una velocidad cegadora, sus dedos volaron, pasando el alambre con seguridad por los anillos de los pomos de las oscuras hojas metálicas. Canalizó una fuerte descarga de chakra de viento directamente en el cable, tirándolo perfectamente tenso. Balanceó el brazo derecho y el kunai valirio comenzó a girar, creando un círculo letal y zumbante de metal oscuro y chakra, un kusarigama improvisado. A su lado, Sasuke no esperó una orden. El dragón obsidiana del tamaño de un sabueso desató un furioso y vibrante siseo y explotó en movimiento. Una docena de espectros que habían sobrevivido a la explosión trepaban por las paredes del cráter. Sasuke se enfrentó a ellos de frente. Sus alas oscuras y de cuero se abrieron de golpe, impulsándole a un planeo bajo y depredador. Destrozó a los no muertos con sus garras afiladas como navajas, sus ojos de Sharingan girando furiosamente mientras predecía cada golpe sin sentido y atrapado. Aterrizando pesadamente sobre una raíz de madera de arciano destrozada, Sasuke abrió su fauce colmillada y exhaló un chorro condensado y cegador de fuego blanco y ardiente, incinerando un grupo de bestias esqueléticas antes de que pudieran gritar. Mientras el dragón se encargaba del enjambre, los caminantes se centraban por completo en el sabio. 3 caminantes blancos se lanzaron contra Naruto al mismo tiempo, moviéndose con esa gracia etérea y ligera, sus lanzas de hielo clavándose hacia su pecho, espalda y punto ciego. Naruto no esquivó. Se giró sobre sus talones y agitó el brazo en un amplio arco horizontal. El alambre ninja pesado se rompió como una víbora. El kunai de acero valirio al final de la cuerda golpeó violentamente la hoja de hielo descendente del Walker central. En lugar de romperse como acero común, el metal valirio forjado por hechizos resonó como una campana pesada. Las ondas oscuras en el kunai rechazaban violentamente el frío mágico del arma del otro. Naruto tiró del alambre con fuerza. El kunai se enrolló alrededor de la hoja de hielo del caminante, atrapándolo. Canalizando un pulso de chakra dorado y abrasador por el cable, Naruto destrozó el arma cristalina en nieve inofensiva. Aprovechando el impulso de la atracción, cerró la distancia al instante y clavó su segundo kunai de acero valirio directamente en la pálida garganta del caminante. La criatura emitió un horrible y agudo chillido de cristal roto antes de que su forma física explotara violentamente en una nube de niebla helada y disipada. Naruto no dejó de moverse. Se agachó ante un golpe amplio del segundo caminante, barriendo la pierna para romper el cristal congelado bajo sus pies. Mientras la criatura tropezaba, Naruto lanzó de nuevo el kunai atado. Mordió profundamente la coraza helada del caminante. Con un grito salvaje, Naruto giró sobre sus talones, usando su fuerza física aumentada para lanzar físicamente al caminante blanco empalado por el aire, haciéndolo estrellarse violentamente contra el tercer caminante. Ambos seres etéreos rodaron por el suelo irregular y arruinado de la caverna. Muy arriba, mirando hacia el cráter resplandeciente y ahogado por vapor, Tormund bajó los brazos de su rostro. Su mandíbula colgaba completamente suelta bajo su espesa barba roja. Dioses sean buenos. Tormund respiró, su valentía bulliciosa completamente despojada mientras veía al chico de oro blandir una cadena de acero oscuro, luchando contra las antiguas pesadillas de los pueblos libres como si fuera una pelea casual en una taberna. ¿De qué demonios está hecho ese chico? Y Griten no pudo responder. Apretó su daga de hueso con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos, sus ojos abiertos de par en par mientras el dragón negro desataba otro torrente rugiente de llamas abajo. El mundo que conocían estaba siendo reescrito ante sus propios ojos. Los caminantes blancos restantes dudaron. Durante miles de años, habían sido los indiscutibles depredadores supremos de la larga noche. Los hombres se rompieron antes que ellos. El acero se rompió ante su frío. Pero las entidades que tenían delante no eran hombres, y sus armas no eran meras aceros. Sasuke no les dio tiempo para reagruparse. El dragón oscuro se lanzó, cerrando las mandíbulas alrededor del torso de un caminante blanco. La armadura de hielo de la criatura se agrietó bajo el calor local y intenso del fuego interno de Uchiha, y con un crujido feroz de su cuello, Sasuke mordió al caminante por completo. Se disolvió en una niebla helada antes de que los pedazos tocaran el cristal roto. Al otro lado del cráter, Naruto era un borrón dorado. El kunai de acero valirio zumbaba mientras giraba al final del alambre ninja, cortando la niebla helada como una sierra circular. 2 caminantes cargaron contra él, clavando sus lanzas de hielo al unísono. Naruto se deslizó bajo los golpes, plantando las manos en el suelo y lanzándose
elevándose hacia arriba en una patada giratoria. Su bota, cubierta de un chakra denso y abrasador, destrozó la mandíbula del primer caminante. Al aterrizar, giró el alambre, la oscura hoja valiria cortando limpiamente la cintura del segundo caminante. Crujido. Ambas criaturas explotaron en hielo y niebla. Con los caminantes muriendo tan rápidamente, el ejército espectro perdió su lazo de animación. Por todo el borde del cráter, cientos de salvajes no muertos y bestias esqueléticas simplemente se desplomaron, regresando a montones sin vida de huesos podridos y carne congelada. El silencio volvió a caer sobre el bosque embrujado, pero no era el silencio de la victoria. La temperatura, ya de por sí asfixiantemente fría, cayó de repente hasta el cero absoluto. Los charcos dispersos de vidrio fundido que habían sobrevivido a la helada inicial no solo se solidificaron, sino que se volvieron completamente negros, cubiertos de telarañas con escarcha antinatural. Los pelos de Sasuke se erizaron, las escamas de obsidiana a lo largo de su columna se erizaron mientras emitía un gruñido bajo y vibrante. Desde la parte más densa de la niebla helada, una figura solitaria pasó sobre los restos destrozados de sus lugartenientes caídos. El rey de la noche se movió sin prisa, sus penetrantes ojos azul estrella completamente carentes de emoción mientras miraba al shinobi dorado y al dragón negro. No llevaba las pálidas y cristalinas lanzas de sus subordinados. Alcanzando lentamente por encima del hombro, el rey de la noche sacó su propia arma. Era una espada larga forjada de hielo negro puro. La hoja no reflejaba la luz ambiental, la consumía activamente, bebiendo el resplandor dorado del chakra de Naruto como un vacío localizado. Naruto no se apagó. Su aura dorada se intensificó, su cabello volando hacia atrás mientras cruzaba la mirada con el terror ancestral. ¿No tuviste suficiente la última vez?, desafió Naruto, chasqueando la muñeca para colocar de nuevo el kunai de acero valirio en su mano. El rey de la noche no respondió. Simplemente levantó la hoja de hielo negro y la giró en un devastador arco horizontal. Ningún proyectil físico salió de la espada, pero una onda expansiva de invierno absoluto y localizado atravesó el suelo del cráter. El aire mismo se cristalizó. Sasuke reaccionó al instante. El dragón saltó directamente al camino de la ola, abriendo su boca colmillada. En lugar de fuego normal, un torrente rugiente de relámpagos estalló de sus fauces, chocando violentamente con la ola de frío. La colisión de relámpagos puros y hielo antiguo creó una explosión cegadora de vapor, pero el rey de la noche no esperó a que se disipara. Se movió con una velocidad que avergonzó a sus lugartenientes, difuminándose entre el vapor y lanzándose directamente contra el dragón negro, bajando la oscura hoja para partir el cráneo de Sasuke en dos. ¡Clank! La caverna resonó con un chillido metálico ensordecedor. Naruto había cruzado la distancia en un milisegundo. Se situó justo delante de... Listo, gente, como estaban, aquí ya le paso otro recordatorio. Creo que ya es el segundo y tercer recordatorio del video. Tengo que verlo porque estoy haciendo un sitio tipo recto. Como dije, yo estoy trabajando, no tengo mucho tiempo. Y no quiero estar jodiendo tanto, hacer todo rápido, ponerlo y ya subirlo. Porque no me dan los horarios bien para poder hacer como yo quiero los videos. Así que tengo que estar adelantando audio, video, todo para poder llegar a tiempo y subir un video por día. O pronto, 2 videos por día o 3. Porque es lo que quiero hacer. Eso. Y lo de siempre, ya suscríbanse, comenten y activen la campanita y compartan para que a más gente le llegue y conozcan mi canal. Y si le gusta, se suscriban. Sin más nada que decir, le dejo con el video. Ninja tenso con ambas manos, usando el kunai de acero valirio afilado como navajas para bloquear perfectamente el golpe descendente del rey de la noche. Chispas doradas y azul oscuro estallaron cuando las ondas forjadas por hechizos de metal valirio golpearon violentamente la hoja de hielo negro. La pura fuerza cinética del bloque destrozó el suelo bajo las botas de Naruto, hundiéndolo hasta los tobillos en la roca madre. «Eres fuerte», gruñó Naruto, el chakra dorado estallando violentamente alrededor de sus brazos mientras se resistía al peso imposible y aplastante del demonio antiguo. Pero sigue siendo solo un cadáver congelado. Con un rugido, Naruto canalizó un enorme pulso de chakra de viento directamente por el cable. El kunai valirio brillaba con un borde cegador y translúcido de viento cortante, repeliendo violentamente la hoja de hielo negro y lanzando al rey de la noche hacia atrás. Antes de que el rey de la noche pudiera recuperar el equilibrio, Sasuke se lanzó desde detrás de Naruto, sus patas delanteras con garras embistiéndose en el pecho de la entidad, inmovilizando al rey de la noche contra la pared helada del cráter en una ráfaga de mandíbulas chasqueando, rayos violetas y fuego dorado. La caverna resonó con un chillido metálico ensordecedor cuando Naruto cruzó la distancia en un milisegundo, levantando su kunai de acero valirio para un golpe decapitador. Pero antes de que el metal forjado por hechizos pudiera morder el cuello del rey de la noche, los ojos azul estrellado del antiguo demonio brillaron con una luz cegadora y apocalíptica. El rey de la noche no bloqueaba. Golpeó el talón de su bota contra la roca volcánica congelada en el cráter. Una cúpula colosal y
conclusiva de cero absoluto estalló hacia afuera. No era solo viento, era un muro físico de invierno puro y armado. La explosión golpeó a Naruto y Sasuke como una avalancha sólida, lanzando violentamente tanto al shinobi dorado como al dragón del tamaño de un sabueso hacia atrás por el aire. Naruto clavó sus botas en la tierra destrozada, dejando dos trincheras gemelas en la escarcha mientras se obligaba a detenerse. A su lado, Sasuke cayó al suelo con un fuerte golpe, sus afiladas garras rasgando la roca madre mientras se enderezaba de inmediato. Relámpagos violetas chisporroteando furiosamente sobre sus escamas de obsidiana para quemar la escarcha que se acercaba. El vapor helado de la explosión se fue disipando poco a poco. El Rey de la Noche permaneció completamente inmóvil en el centro del cráter. Alzó su espada de hielo negro, la hoja literalmente consumiendo la luz ambiental a su alrededor, sumiendo su entorno inmediato en un crepúsculo aterrador y localizado. La mandíbula de Naruto se tensó. Azotó el brazo derecho, haciendo que el kunai valirio atado girara en un borrón mortal y zumbante. Sasuke dejó escapar un siseo dracónico y vibrante. En perfecta sincronía, cargaron. El enfrentamiento que siguió fue un torbellino de violencia divina que desafiaba la comprensión mortal. Naruto lanzó el kunai valirio, el metal oscuro guiado por el alambre ninja invisible, apuntando a las piernas del Rey de la Noche. La entidad antigua la apartó con un movimiento de su espada negra, esquivando al instante un chorro concentrado de fuego blanco y ardiente que salía de la boca de Sasuke. El Rey de la Noche no era como los caminantes menores. Se movía con una fluidez aterradora y precognitiva. Cuando Naruto cerró la distancia para una ráfaga de brutales golpes de palma potenciados por chakra, el Rey de la Noche paró cada golpe con la parte plana de su espada. El hielo negro rechazando violentamente el calor dorado del nueve colas. Sasuke los flanqueó, lanzándose desde el borde irregular de una raíz de arza pescado. El dragón apuntó su afilada cola como una lanza, chisporroteando con un chidori concentrado. El Rey de la Noche lo vio venir. Sus ojos muertos seguían la trayectoria de Uchiha. Y en una fracción de segundo, el demonio antiguo hizo un sacrificio calculado y aterrador. Bajó la guardia intencionadamente por su lado izquierdo. Sasuke no dudó. Las mandíbulas del dragón se cerraron con inmensa fuerza el brazo izquierdo expuesto del Rey de la Noche. La armadura mágica de hielo se rompió como cristal, y con un torbellino brutal y feroz en el cuello, Sasuke arrancó por completo el brazo del Rey de la Noche por el hombro. Pero la entidad no gritó, ni siquiera se inmutó. Usando el mismo impulso que la mordida de Sasuke, el Rey de la Noche giró sobre sus talones y clavó su espada de hielo negro recta hacia arriba, hundiendo la oscura hoja profundamente en las escamas más blandas y desprotegidas justo bajo el ala izquierda de Sasuke. La pura y concentrada malicia de la larga noche inundó directamente el torrente sanguíneo de Uchiha. Sasuke soltó un chillido horrible y ensordecedor de pura agonía, un grito penetrante y dracónico que sacudió los cimientos mismos del bosque embrujado. Naruto se quedó paralizado. El chakra dorado que estallaba alrededor de sus puños se desvaneció al instante. Sasuke. Naruto gritó, la sed de batalla desapareciendo por completo de sus ojos, reemplazada por un terror puro y sin filtros hacia su amigo. Abortó violentamente su ataque, tirando del cable ninja y clavando los talones en la escarcha. El Rey de la Noche arrancó la espada de hielo negro con un crujido nauseabundo. Sasuke se desplomó pesadamente sobre el fondo del cráter. El relámpago violeta que danzaba sobre sus escamas parpadeó y se apagó. Una gruesa y asfixiante capa de escarcha blanca y dentada comenzó a extenderse inmediatamente desde la herida abierta en su costado, luchando activamente y suprimiendo el fuego interno del dragón. Sasuke jadeó buscando aire, una fina columna de humo negro se enroscó débilmente de sus fauces mientras sus extremidades temblaban. Se estaba debilitando cada segundo más. El Rey de la Noche estaba sobre la bestia caída. Giró lentamente la cabeza para mirar al shinobi dorado, que estaba completamente paralizado al ver a su amigo moribundo. Lenta y escalofriantemente, la comisura de la pálida boca del Rey de la Noche se alzó con un leve impulso. Era una sonrisa burlona, una expresión calculada y burlona de victoria absoluta. Desde el muñón desgarrado y destrozado de su hombro izquierdo, el vapor helado ya giraba y condensaba rápidamente. El hielo se estaba tejiendo de nuevo, huesos y armaduras se reformaban en tiempo real mientras la entidad regeneraba casualmente el miembro perdido. El Rey de la Noche levantó medio el brazo derecho, sosteniendo la espada de hielo negro manchada de sangre hacia un lado. No habló, pero la pregunta silenciosa y arrogante resonó impecable en el aire helado. ¿Seguimos? ¿O salvarás a tu bestia? Los ojos dorados de Naruto ardían con una intensidad que amenazaba con derretir la misma roca bajo sus pies. Tenía la mandíbula tan apretada que los dientes apretaban los dientes, los nudillos blancos como el cable de su ninja. No deseaba nada más que lanzar el acero valirio hacia adelante, acortar la distancia y cortar la cabeza pálida y arrogante del antiguo demonio. Pero un débil y agonizante jadeo proveniente del fondo del cráter lo ancló. Las escamas de obsidiana de Sasuke estaban siendo rápidamente dominadas por una escarcha irregular y arrastrada. Los ojos del dragón oscuro, normalmente llenos de
del orgullo feroz e inquebrantable de los Uchiha se apagaban mientras el frío mágico de la larga noche luchaba por apagar su fuego interno. Si Naruto atacaba ahora, el Rey de la Noche sin duda enterraría esa hoja negra en el corazón de Sasuke antes de que el kunai alcanzara su objetivo. Naruto exhaló un suspiro tembloroso y furioso. El aura dorada y ardiente de su chakra retrocedió violentamente, retirándose hacia sus espirales y dejando la caverna helada en oscuridad. Con una agonizante reticencia, dejó caer la tensión del cable ninja. Recogió el ancla y guardó el kunai de acero valirio en su bolsa. El Rey de la Noche permaneció perfectamente inmóvil, sus ojos azul estrella bajando hacia el dragón tembloroso y moribundo a sus pies. Apretó un poco más la empuñadura de la espada de hielo negro. La tentación era profunda, un hambre helada vibrando a través de su antiguo cuerpo. Una estocada más, un solo golpe de la espada, y la magnífica bestia se levantaría de nuevo, atada por completo a su voluntad. Pero la entidad antigua poseía un intelecto frío y calculador que le había permitido sobrevivir 8000 años. Volvió a mirar al chico rubio. El poder puro y sin filtros que comandaba el shinobi era una anomalía aterradora, como nada que la larga noche hubiera enfrentado antes. Si golpeaba al dragón ahora, el dolor del chico sin duda encendería una furia que podría vaporizar al Rey del Invierno antes de que su gran ejército estuviera realmente listo para marchar. La guerra no estaba pensada para ganarse con un solo enfrentamiento. El tablero había cambiado drásticamente con la llegada de estos portadores de magia, y el Rey de la Noche necesitaba retirarse a la oscuridad profunda para replantearse toda su estrategia. Lenta y deliberadamente, el Rey de la Noche bajó su arma. No envainó la espada de hielo negro, sino que simplemente dejó que la hoja oscura se disolviera, derritiéndose de nuevo en la niebla helada de la que la había conjurado. Sin apartar nunca sus ojos zafiro muertos del furioso shinobi, el Rey de la Noche dio un paso lento hacia atrás en la tormenta aullante. Luego, con una elegancia fría y deliberada, el demonio antiguo se dobló de cintura. Fue una reverencia lenta, formal y completamente burlona, reconociendo la fuerza aterradora del chico dorado mientras disfrutaba al mismo tiempo del sabor amargo e innegable de su derrota. Antes de que Naruto pudiera siquiera respirar para gritar, la niebla helada se lanzó violentamente hacia adelante, engulliendo por completo a la entidad entera. La asfixiante temperatura absoluta de cero absoluto de la caverna se levantó al instante, volviendo al frío estándar y cortante del norte, mientras la pesada nieve se depositaba sobre el cráter destrozado, dejando solo los restos masacrados de los caminantes menores. El Rey de la Noche había desaparecido por completo. Naruto no perdió ni un segundo buscando entre los árboles. Corrió a través del cristal congelado del suelo del cráter y cayó de rodillas junto al dragón tembloroso y cubierto de escarcha. Sasuke, quédate conmigo, murmuró Naruto, con la voz tensa por un pánico creciente y frenético. Presionó las manos directamente sobre la enorme herida punzante cubierta de escarcha bajo el ala del dragón. El suave color verde del jutsu místico de la palma cobró vida alrededor de sus palmas, intentando desesperadamente tejer la carne desgarrada y las escamas destrozadas de nuevo. Pero la magia de la larga noche estaba contraatacando. La escarcha blanca y dentada resistía activamente el chakra curativo, siseando y escupiendo mientras se deslizaba más por la piel de obsidiana de Sasuke. El Uchiha soltó un débil y trémulo suspiro, apoyando la cabeza pesadamente sobre el cristal roto del cráter. El resplandor carmesí de su Sharingan se desvanecía rápidamente, reemplazado por una oscuridad apagada y vidriosa. El suave crujido de las patas sobre el hielo roto rompió la intensa concentración de Naruto. Ghost trotó hacia el centro de la ruina, con los ojos rojos fijos en el dragón caído. El enorme lobo Wargon no gruñó ni mostró los dientes. En cambio, dejó escapar un gemido bajo y triste, acercándose para rozar suavemente su nariz húmeda contra el hombro de Naruto. Un momento después, el crujido pesado de las botas resonó cuando Tormundi y Grite se deslizaron por el empinado y helado terraplén, sus armas aún desenvainadas pero firmemente apuntando al suelo. Se acercaron al chico de oro y a la bestia moribunda con una mezcla de asombro profundo y terror profundamente arraigado. Tu fuego mágico no va a arreglar eso, chico, dijo Grite, con una voz inusualmente baja, carente de su habitual tono burlón. Miró la escarcha que se extendía por las escamas del dragón, con el rostro pálido. Esa no es una herida normal. Ese es el toque de los muertos. Naruto levantó la cabeza de golpe, sus ojos azules brillando. ¿Qué le está haciendo? Lo está reclamando, respondió Tormund con gravedad, deteniéndose a unos pasos. Los caminantes blancos no solo matan. Ese hielo negro se hunde en la sangre, te congela la vida, y cuando tu corazón deja de latir, te despierta de nuevo como uno de ellos. La respiración de Naruto se cortó. La horrible realización de la reverencia burlona del Rey de la Noche finalmente le golpeó. No apartó las manos de la herida, sino que sus ojos se clavaron por completo en las hendiduras cruzadas del zorro y el sabio. Se preparó para saltarse su propia red e inundar las venas del dragón con el chakra yin crudo, corrosivo y sin adulterar del 9 colas para quemar la podredumbre con fuego.
fuerza. Para. La voz era pequeña, musical, pero resonaba con el peso pesado y antiguo del bosque. Naruto se detuvo, girando la cabeza. De debajo de un trozo de raíz de madera de pescado rota a pocos metros, emergió un único superviviente. La chica de ojos dorados, cubierta de hollín y la sangre de sus parientes caídos, avanzó tambaleándose, aún sujetando una daga de vidriagón. Leaf había sobrevivido de alguna manera a la masacre inicial de Euron y al apocalíptico y desafiante choque que siguió. Tu fuego interior es demasiado violento, brillante, advirtió Hoja, con la voz temblorosa pero resuelta mientras se acercaba al dragón moribundo. Quemarás la vida de la bestia junto al hielo. La magia del gran enemigo no puede simplemente ser quemada por la sangre, debe anclarse o lo consumirá. Naruto miró la escarcha que se deslizaba, luego al hijo del bosque. El aura dorada alrededor de sus manos se desvaneció a regañadientes. ¿Entonces cómo lo detenemos? Leaf no respondió con palabras. Se acercó directamente al enorme y tembloroso flanco de Sasuke. El dragón dejó escapar un débil siseo de advertencia, pero no tuvo fuerzas para levantar la cabeza. Con ambas manos, Leaf alzó la daga de vidriagón dentada. Hundió el vidrio oscuro forjado por hechizo directamente en el centro de la herida corrompida y congelada. Todo el cuerpo de Sasuke convulsionó violentamente. Las mandíbulas del dragón se abrieron de par en un grito silencioso y agonizante, sus alas de obsidiana espasmódicas contra el cristal helado del cráter. Una onda expansiva de magias contradictorias estalló desde el lugar de la perforación, lanzando un anillo de niebla blanca hacia afuera. Entonces, tan repentinamente como empezó, las convulsiones cesaron. La daga de vidriagón incrustada en sus escamas palpitaba con un calor tenue y profundo, el fuego helado de la tierra combatiendo el cero absoluto de la larga noche. La escarcha blanca y dentada que se extendía por sus escamas negras detuvo inmediatamente su avance. No retrocedió, pero la aterradora y activa propagación quedó completamente paralizada. El pecho de Sasuke se alzó y bajaba. Exhaló largo y entrecortado, cerrando los ojos mientras caía en una inconsciencia pesada y exhausta. Naruto soltó un jadeo sin aliento, sus hombros se relajaron aliviados. Tú le curaste. Solo he detenido la propagación de la corrupción, corrigió Leaf suavemente, apartándose de la bestia. Sus ojos dorados mostraban una profunda tristeza mientras contemplaba el santuario arruinado de sus antepasados. El vidriagón actúa como una presa contra el invierno en sus venas, pero la podredumbre permanece. Mientras permanezca en el norte, rodeado por el dominio del enemigo, nunca sanará. Volvió a mirar a Naruto. Es una criatura de fuego y sangre. Para limpiar el hielo de su corazón, debe ser llevado lejos de este páramo helado. Debe ser llevado a donde la magia de los suyos aún arde. Naruto miró el oscuro vidriagón que sobresalía del costado de Sasuke. Entre los suyos, la mente del shinobi se dirigió inmediatamente al extenso continente abrazado por el sol al otro lado del mar angosto, y a la reina de cabello plateado que poseía a los únicos otros dragones vivos del mundo. Tengo que llevarlo a esos, murmuró Naruto, con un nuevo fuego decidido encendiéndose en sus ojos azules. A pocos metros, Tormunde y Grite bajaron lentamente los brazos, mirando con absoluta incredulidad al chico dorado, a la bestia dormida y al antiguo mito que se alzaba justo delante de ellos. Jon Snow jadeó violentamente por aire, sus ojos se abrieron de golpe en la oscuridad total de sus aposentos helados. Se dejó caer hacia adelante desde su catre rígido, sus manos golpeando el frío suelo de piedra mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. La sensación fantasma de un invierno absoluto y antinatural seguía pegada a su piel, y el agonizante y dracónico chillido de la bestia negra resonaba implacablemente en sus oídos. Los muertos se están moviendo. Jon se levantó de un salto, ignorando el intenso y palpitante dolor de cabeza que siempre acompañaba una conexión Barjin cortada. No se molestó en coger su pesada capa. Echó el cerrojo de hierro hacia atrás y salió disparado de su habitación, corriendo por los pasillos de madera hacia el patio principal de Castillo Negro. No tuvo que esperar mucho. Un estruendo ensordecedor y concusivo de aire desplazado sacudió el pesado andamio de madera de la fortaleza. Un rayo de luz dorada cayó del cielo nublado, golpeando el lodo derretido del patio. Los reclutas de la Guardia de la Noche gritaron alarmados, desenvainando el acero, pero Jon se abrió paso hasta el frente de la multitud que se formaba. Naruto estaba en el centro del cráter de impacto. El aura dorada y ardiente del nueve colas se había reducido a un zumbido protector y fino, dejándole exhausto y cubierto de una mezcla de hollín, barro y escarcha que se derretía rápidamente. En sus brazos llevaba al dragón negro del tamaño de un sabueso. Sasuke estaba completamente flojo. Sus escamas de obsidiana, normalmente tan vibrantes e impenetrables, parecían opacas y cenicientas. Sobresaliendo de forma marcada bajo su ala izquierda había un trozo dentado de vidriagón oscuro, las escamas circundantes cubiertas de una terrible y estancada escarcha blanca que irradiaba un frío nauseabundo. Naruto, gritó Jon, corriendo hacia adelante. Vi, a través de Ghost, vi el cráter. Los caminantes. Lo sé, interrumpió Naruto, con la voz tensa y entrecortada. No levantó la vista, sus ojos fijos completamente en la respiración superficial y dificultosa
amistosa de su amigo. Pasó rápidamente junto a Jon, dirigiéndose directamente al calor de la fragua de la armería. Perdimos a Greyjoy, y los caminantes se están movilizando. El Lord Comandante Mormón descendió las escaleras de madera desde su solar, con el rostro tan duro como piedra tallada mientras contemplaba la bestia moribunda. ¿Qué demonios pasó en esos bosques, chico? Una masacre, si no nos hubiéramos echado atrás, respondió Naruto con franqueza, dejando a Sasuke suavemente sobre un pesado yunque de hierro cerca del rugiente hogar. El calor ambiental de la fragua parecía no hacer absolutamente nada para derretir la escarcha mágica que se aferraba al costado del dragón. Tiene un ejército, Lord Comandante, y una hoja hecha de hielo negro. Tienes que duplicar tus patrullas y mantener a todos cerca del muro. Naruto se volvió hacia Jon, sus ojos azules cargados de un peso frenético y desesperado que Jon nunca había visto en el semidios. Tengo que irme, Jon. Ahora mismo, dijo Naruto, ajustando su agarre en su bolsa ninja. Ese vaso es lo único que impide que el hielo congele su corazón, pero no aguantará para siempre en este clima. Tengo que llevarlo a esos, por Daenerys y los otros dragones. ¿Esos? Repitió Jon, con la mente dando vueltas. Naruto, eso está a medio mundo de distancia. Incluso con tu velocidad, no puedes cruzar todo un océano llevándolo. Las olas, las tormentas. No voy a cruzar el agua corriendo, interrumpió Naruto, apretando la mandíbula mientras miraba el cristal oscuro incrustado en el costado de Sasuke. Si me muevo a toda velocidad sobre las olas, la fricción, el rebote, si le muevo demasiado, ese vidriagón podría romperse o resbalarse. Si eso ocurre, el hielo llegará a su corazón antes de que yo siquiera llegue a la orilla. Naruto respiró hondo y se aseguró de que el lagarto del tamaño de un lobo estuviera bien pegado a su pecho, el chakra de fuego recorriendo su cuerpo para darle algo de calor a su amigo. Lo llevo directo a Puerto Blanco, explicó Naruto, asegurándose de que el vaso estuviera perfectamente inmovilizado dentro de la burbuja dorada. Compraré pasaje en un barco que zarpe hacia el este desde allí. La bodega de un barco será mucho más suave que yo llevándole a pie a través del mar angosto. Volvió a mirar a Jon, endureciendo la expresión en el tono de un comandante shinobi experimentado. Díselo a Rab, ordenó Naruto. Dile que ya no podemos preocuparnos por los Lannister. Los muertos vienen. Tiene que empezar a extraer cada onza de vidriagón que pueda encontrar. Sujeta todo el acero valirio que puedas. Mientras Jon asentía, Naruto comenzó su marcha, dejando tras de sí solo el crepitar de la fragua y el pesado y aterrador silencio del muro. La lluvia que caía sobre las tierras de los ríos era una llovizna miserable y helada que convertía el camino real en un denso y succionador pantano. Era la marcha de un ejército roto. La vanguardia del norte y de las tierras de los ríos avanzaba penosamente por el barro, sus estandartes empapados y caídos. No cantaban canciones de victoria, arrastraban carros rebosantes de hombres gemidos y destrozados que habían sobrevivido a la ira apocalíptica y mecanizada de los fusiles explosivos y cañones de Tywin Lannister. El olor a azufre, carne quemada y hierro húmedo colgaba sobre la columna como un sudario. Dentro del tambaleante carro de mando cerca del centro del ejército, el aire estaba cargado con el aroma a amapola y vino ácido. Ned Stark estaba sentado sobre una caja de madera, su armadura abollada y salpicada de hollín. Parecía 10 años mayor que aquella mañana. La brillante e indestructible formación de tortugas de acero valirio había funcionado a la perfección contra las puertas, pero no significaba absolutamente nada frente al fuego concentrado que destrozaba sus reservas en las calles. La guerra cambió fundamentalmente de la noche a la mañana, y el norte pagó el precio con sangre. Miró al otro lado del carro que se balanceaba. Robert Baratheon estaba desplomado contra la pared de madera reforzada, su enorme figura ocupando un tercio del espacio. Estaba desnudo hasta la cintura, su torso un mosaico de viejas cicatrices y la línea rosa dentada y desvanecida donde el jabalí casi le había destripado. Pero era su brazo derecho el que llamaba la atención. El impacto de la bala de cañón había destruido por completo su radio y cubitos. La rama estaba actualmente encerrada en pesadas férulas de madera y atada firmemente con lino empapado en sangre, relleno con una pasta tosca de corteza de sauce. El rostro de Robert estaba pálido, su barba enmarañada pegada a la piel por el sudor frío y su respiración era entrecortada. Bebe, ordenó Ned suavemente, entregándole a su amigo más antiguo una piel de leche de amapola. Robert apartó la piel con la mano buena, soltando una risa débil y ronca que sonaba como piedras de moler. Quita esa porquería de mí, Ned. Quiero sentirlo. Vas a entrar en shock, Robert, advirtió Ned, con los ojos grises cargados de preocupación. Que duela, gruñó Robert, apoyando la cabeza contra la madera. A pesar del dolor agonizante, un fuego salvaje y
eufórico ardía en sus brillantes ojos azules. Dioses, Ned, ¿lo has oído? ¿Has oído el sonido del acero? ¿Los gritos? Robert soltó un suspiro enorme y sin aliento, una sonrisa aterradora se extendió por su rostro. Pensé que me iba a pudrir en esa celda. Pensé que iba a morir como un gordo borracho que dejó que un cerdo le pegara. Pero ese chico tuyo me dio una última pelea. Una pelea de verdad. El gemido bajo y doloroso que escapó de los labios de Jaime Lannister pareció resonar hueco dentro del tambaleante carro de mando mientras lentamente comenzaba a recuperar la conciencia. Su inmaculada capa blanca de la Guardia Real estaba completamente arruinada, cubierta de barro espeso y sangre seca. Su coraza dorada mostraba una enorme y aterradora abolladura concusiva, con la forma exacta del borde de un escudo torre de acero valirio. Jaime parpadeó, la visión nublando violentamente mientras el golpeteo rítmico en su cráneo amenazaba con partirle la cabeza. Saboreaba a cobre en la lengua. Intentó llevarse la mano a la sien sangrante, solo para encontrar sus muñecas atadas con gruesa y abrasiva cuerda de cáñamo. Gimió de nuevo, obligando a sus ojos a enfocar a través de la penumbra en la enorme figura manchada de hollín que se alzaba directamente sobre él. A Jaime se le cortó la respiración. Sus ojos verdes, desiguales, se abrieron de par en absoluta incredulidad. Miró la barba enmarañada, los penetrantes ojos azules y la figura corpulenta y musculosa que había perseguido las pesadillas de la dinastía Targaryen. Tú, susurró Jaime, con la voz quebrada por la sed y el agotamiento. Negó levemente con la cabeza, haciendo una mueca por el dolor cegador. Estás muerto. Un jabalí, el vino. Robert Baratheon se inclinó hacia adelante, la caja de madera bajo él crujió bajo su peso. Miró hacia abajo al matarreyes, el hombre que se había sentado en el trono de hierro mientras Robert sangraba por ello, el hombre que le había y colocado bastardos en su linaje. Lo estaba, gruñó Robert, su voz una grave y letal grava que vibraba en el espacio reducido. Bajó la mano con la mano izquierda buena, sus gruesos dedos agarrando un puñado de la capa blanca destrozada de Jaime, arrastrando al caballero dorado hasta la mitad del suelo. Robert sonrió, y fue lo más aterrador que Jaime había visto jamás. Has sido aburrido. Las pesadas puertas de roble y bronce del gran comedor crujieron en protesta al ser empujadas para abrirlas. Tywin Lannister cruzó el umbral, su pesada capa carmesí barriendo. Bueno, gente, creo que es el último recordatorio del meteo que no cuento. Así que puedo decir tanto. No sé, no se olviden dar like, suscribirse, comentar. Y activar la campanita para que te den las notificaciones cada vez un nuevo capítulo. No se te estén perdiendo de nada. Así que después te ponía el otro que subí el día, van a venir otro que haya subido ya hace rato, para que se entretengan. Pues ya es el último recordatorio, ya es final del video. Así que, como siempre, tengan buenos días, buenas tardes, noches y sigan viendo el video. Sus fríos ojos verdes recorrieron instantáneamente la sala cavernosa, analizando las extrañas y aterradoras secuelas del asedio. El aire estaba cargado con el hedor asfixiante a azufre y ozono quemado. Docenas de braseros ardían con fiereza, bañando la habitación en un resplandor naranja y sofocante. En el centro del salón, Sir Meryn Trant yacía muerto boca arriba, con un agujero ordenado y sin sangre perforado directamente a través de su coraza esmaltada. Y sentado sobre el metal dentado y retorcido del trono de hierro estaba su nieto. El rey Joffrey Baratheon parecía una criatura nacida de las llamas. Su jubón de terciopelo estaba rasgado y arruinado, dejando al descubierto los oscuros y ondulantes eslabones de cota de malla de acero valirio debajo. Su antebrazo derecho estaba envuelto con una venda ensangrentada a toda prisa, pero fue su rostro lo que hizo que Tywin se detuviera. Los rasgos pálidos de Joffrey estaban retorcidos en una máscara de divinidad pura y sin adulterar. Giraba con naturalidad el pesado cilindro de su revólver de latón y hierro, ignorando por completo el cadáver de su guardia real al pie de los escalones. La ciudad está segura, su gracia, anunció Tywin, su voz un retumbo bajo y autoritario que resonó por el vasto espacio. La flota de Stannis ha sido completamente erradicada en la bahía. El ejército del norte ha roto su asedio y está en plena retirada por el camino real. Joffrey dejó de girar el cilindro. Miró hacia abajo a su abuelo, una risa maníaca y sin aliento escapando de sus labios. Por supuesto que huyeron, se burló Joffrey, apoyando el pesado cañón del arma en su hombro. Son ovejas, abuelo. Huyeron de mis cañones. Y mi tío Stannis, bueno, su truco de magia no funcionó. La mirada de Tywin se posó en el montón de ceniza negra disuelta esparcida por los escalones metálicos del estrado. ¿Un asesino? Una sombra, como dije, corrigió Joffrey, con la voz cargada de alegría sádica. Enviado por esa puta roja que tiene. Mató a Trant antes incluso de que desenvainara su espada. Pero no podía matarme. El acero valirio lo destrozó. Joffrey se levantó, bajando unos escalones del trono de hierro, mirando hacia abajo al señor de Roca Casterly. El chico
estaba completamente embriagado por su propia supervivencia. Había enfrentado a un demonio literal y lo había lanzado de vuelta al infierno. Maté magia, abuelo, declaró Jaffrey, con los ojos azules abiertos y completamente desquiciados. Que el sabio regrese, que traiga sus puños brillantes y sus trucos de salón. Sangrará como los demás. Tywin no compartía la eufórica manía del chico. Su mente estratégica ya catalogaba los enormes y aterradores cambios en el panorama geopolítico. El norte se retiró en buen orden. Jaffrey, corrigió Tywin fríamente, desinflando por completo la declaración dramática del chico. No huyeron. Ejecutaron una retirada táctica tras romper la puerta vieja. Y durante su retirada, lograron capturar a un rehén de alto valor. Jaffrey frunció el ceño, claramente molesto porque su momento de triunfo se viera interrumpido por la logística. ¿Quién? Tu tío, afirmó Tywin, apretando la mandíbula imperceptiblemente. Jaime fue sometido y arrastrado fuera de la ciudad por la vanguardia Stark. Actualmente es prisionero del norte. Jaffrey parpadeó. Por un momento, Tywin esperó que el chico se enfureciera, que exigiera que el ejército marchara y rescatara a su guardia real. En cambio, Jaffrey simplemente se encogió de hombros, dándole la espalda a su abuelo para ascender de nuevo al trono de hierro. Fue un tonto por dejarse atrapar, desestimó Jaffrey con naturalidad, sentándose de nuevo sobre las espadas dentadas. Que el lobo se lo quede. Tenemos las paredes, tenemos los cañones, y tenemos el incendio forestal. Tywin Lannister permanecía perfectamente quieto al pie del estrado. Miró al niño rey, un loco sádico e incontrolable que sostenía un arma capaz de atravesar armaduras de placas, cubierta con acero mágico indestructible. Por primera vez en su larga y despiadada vida, Tywin se dio cuenta de que quizá finalmente había construido un monstruo que no podía controlar. El sol se estaba hundiendo bajo el horizonte del mar tembloroso, proyectando largas y sangrientas franjas naranjas y violetas sobre el agua que se oscurecía. Los muelles de Puerto Blanco bullían con la energía caótica y rítmica de los mercaderes y marineros asegurando sus embarcaciones para la noche que se avecinaba. Pero cerca del final del muelle más lejano, los estibadores dejaron un amplio espacio aterrorizado a la extraña llegada. Naruto estaba al pie de un enorme galeón comercial Braavosi, su chaqueta naranja manchada de hollín y escarcha, flotando perfectamente estable en el aire a su lado, suspendido por completo en una cuna de chakra cálido y dorado, estaba el dragón negro inconsciente, del tamaño de un sabueso. El capitán de la nave, un hombre de barba espesa y un abrigo de lana grueso, miraba a la bestia dormida, el color completamente desaparecido de su rostro. No me importa cómo lo llames, chico, tartamudeó el capitán, dando un paso atrás por la pasarela. No voy a llevar a un maldito monstruo a la bodega de mi barco. Nos quemará a todos vivos en medio del mar angosto. Naruto no discutió. No tenía la paciencia ni la energía para negociar. Metió la mano en su bolsa ninja y sacó un pesado saco de terciopelo que había sacado de sus reservas personales en Invernalia antes de dar el salto. La lanzó por la mano baja. El capitán lo atrapó por instinto. El saco pesado tintineó con ruido. Abrió los cordones, sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo la luz moribunda captaba el inconfundible y brillante destello del oro puro estampado de las tierras del oeste. Hay suficiente oro ahí para comprar este barco 3 veces, afirmó Naruto con tono plano, sus ojos azules oscuros y completamente carentes de su habitual calidez. Despejad un espacio en la bodega más baja. Tráeme agua fresca y carne cruda todos los días, y no dejes que ningún miembro de tu tripulación baje a la cubierta. El capitán tragó saliva con fuerza, sopesando la aterradora realidad de la bestia frente a la fortuna que le cambiaría la vida en las manos. La codicia, como siempre ocurría en las ciudades libres, prevaleció sobre el miedo. Navegamos con la marea saliente, gruñó el capitán, metiendo el oro en su pesado abrigo y señalando la escotilla de carga. Naruto asintió, giró la cabeza, mirando una última vez hacia la extensa extensión cubierta de nieve del norte. Había dejado a Jon y Dab preparándose para el apocalipsis literal, y la guerra por el trono de hierro seguía reduciendo cenizas a los reinos del sur. Pero al mirar el oscuro y dentado trozo de vidriagón que sobresalía del costado de Sasuke, manteniendo el hielo a raya, Naruto supo que nada de eso importaba en ese momento. Aguanta, Sasuke, susurró Naruto, su chakra dorado brillando ligeramente mientras guiaba al dragón suspendido por la pasarela de madera. Pronto te pondremos bien. El antiguo dosel del bosque de los dioses estaba cubierto de nieve, las hojas rojas del árbol corazón susurraban suavemente con el viento helado. Bran Stark permanecía perfectamente quieto al pie del enorme anciano, su bastón de madera de hierro descansando sobre su regazo. Sus ojos estaban completamente echados hacia atrás, dejando al descubierto nada más que un blanco lechoso y intenso. No estaba físicamente en el bosque, su conciencia estaba dispersa a través de miles de leguas, cabalgando la extensa y antigua red de raíces y cuervos que abarcaba el continente. A pocos pasos, Catelyn Stark se aferraba con fuerza a su pesada capa de piel sobre los hombros, su aliento rozando el aire frío. A su lado, Rab estaba de pie con los brazos cruzados, la pesada carga de su señorío grabada profundamente en su joven rostro. Había
Habían esperado en un silencio agonizante durante casi una hora. De repente, Bran jadeó. Su cuerpo se sacudió violentamente, sus manos aferrándose al bastón de madera de hierro con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El blanco lechoso de sus ojos desapareció, reemplazado una vez más por el azul penetrante y profundo de un chico que había visto demasiado. Bran. Catelyn se lanzó hacia adelante al instante, arrodillándose en la nieve y enmarcando su rostro pálido con sus manos cálidas. Bran, cariño, ¿estás bien? ¿Qué viste? Bran respiró lenta, profunda y temblorosa, anclándose en el mundo físico. El aroma a pino y nieve fue reemplazando poco a poco los olores fantasma a azufre, hielo derretiéndose y carne quemada. Lo he visto todo, susurró Bran, su voz cargada de esa inquietante y antigua cadencia. Miró a su madre y a su hermano. La avalancha de aguas negras ardió verde. La flota de Stannis Baratheon fue completamente vaporizada por fuego valirio. Está roto. La mandíbula de Rab se tensó. ¿Y el ejército del norte? Padre. La vanguardia irrumpió en la vieja puerta, relató Bran, con la mirada perdida mientras los recuerdos de la visión se reproducían en su mente. El acero valirio aguantó, pero los cañones de los Lannister, las pistolas de fuego salvaje, destrozaron las reservas en las calles. La carne y la madera no pueden luchar contra ese tipo de fuego. Se vieron obligados a sonar la retirada. Catelyn sintió como la sangre se le iba de la cara, el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Tu padre, Bran, está vivo, madre, dijo Bran rápidamente, colocando una mano tranquilizadora sobre la de ella. Está golpeado, pero sobrevive. Él y las fuerzas restantes se están retirando hacia el tridente para reagruparse. Un enorme y tembloroso suspiro de alivio escapó de los labios de Catelyn. Su marido había sobrevivido a la picadora de carne, pero la pesadilla estratégica de la situación se apoderó de Rab de inmediato. Una retirada completa, murmuró Rab, frotándose las sienes. Si las armas de Tywin son tan devastadoras como dices, no podemos simplemente marchar de vuelta a las puertas. Necesito enviar cuervos a Aguas Dulces y al cruce inmediatamente. Tenemos que interceptar la marcha de padre y averiguar exactamente cuántos soldados le quedan. Espera, interrumpió Catelyn, frunciendo el ceño al sentir una ausencia repentina y evidente en el informe. Miró a Bran. ¿Dónde está Naruto? No encontró a Euron Greyjoy. La expresión de Bran se oscureció, el profundo peso de la larga noche se posó sobre sus jóvenes rasgos. Lo encontró, muy más allá del muro, respondió Bran suavemente. Pero los muertos también los encontraron. Los caminantes blancos han regresado. Y el rey del invierno golpeó al dragón negro. Rab y Catelyn lo miraron en silencio, atónitos. Sasuke se está muriendo, explicó Bran, apoyándose pesadamente en su bastón. El hielo está en su sangre, congelándolo desde dentro hacia afuera. Naruto no puede quedarse en el norte para luchar nuestra guerra. Si no logra alejar al dragón del frío a un lugar donde la magia de los suyos siga ardiendo, Sasuke resucitará como una bestia de los muertos. ¿Dónde se ha ido? Preguntó Rab, la realidad de perder a su aliado más poderoso cayendo sobre él como un peso de plomo. Dijo Bran, mirando hacia el cielo gris. Al otro lado del mar angosto. Lo está llevando con la madre de los dragones. No va a volver. Todavía no. El bosque de los dioses cayó en un silencio pesado y opresivo. El semidios que había destruido ejércitos y cambiado el equilibrio de poder por sí solo se había ido. El ejército del norte había sido repelido por un armamento nuevo y aterrador. Los Lannister mantenían la capital con un férreo control, y un ejército de muertos se movilizaba en el verdadero norte. Catelyn se levantó lentamente de la nieve. El terror maternal que la había atrapado momentos antes se había cristalizado en una fría y pragmática resolución política. Miró a su hijo mayor. No podemos estar solos contra esto, Rab. No si Tywin Lannister puede aniquilar un ejército desde detrás de sus muros, y mucho menos si Naruto ya no está aquí para protegernos. Tenemos las tierras de los ríos y el norte, argumentó Rab, aunque su voz carecía de la certeza habitual. Y las armas defensivas que el archimestre Marwyn está construyendo. No será suficiente para romper desembarco del rey, interrumpió Catelyn con firmeza. Su mente se desvió hacia el sur, más allá de las tierras de la corona, hacia la extensa y fértil extensión de Alto Jardín. Stannis estaba roto. La reclamación Baratheon estaba en ruinas. Los Tyrell tenían vastos ejércitos, intactos por la guerra, y graneros rebosantes. Y Maester Rao tenía una hija a la que deseaba desesperadamente que fuera reina. Envía tus cuervos a tu padre, ordenó Catelyn, sus ojos azul y duros e inflexibles. Dile que asegure el tridente. Pero una vez que sepamos la fuerza de nuestras tropas, debemos reabrir las conversaciones con Alto Jardín. Si queremos sobrevivir a los leones y Naruto, quizá tengamos que darle a Lady Olenna lo que quiere. Realmente ya parte final, literal hice todo lo posible, ya porque no me tengo que buscarle a mi pareja del trabajo. Así que nada, eso y lo que dije en todos los recordatorios, después de lograr eso, se lo hice comentar y activar la campanita, que esté en las notificaciones y no se pierdan ningún video que yo esté subiendo o actualizando.
Ya, esta es la parte final. Espero que le haya gustado el video. Y después te pueden ver otros videos que haya subido del día o miles otros videos. Si quieren rever la historia, que es bastante larga a veces. Yo tuve que rever 3 veces la historia porque el tema es bastante largo y a mí me gustó. Para no perderme todo y poder estar al tanto de todos los capítulos y no perderme nada interesante, la vuelvo a ver varias veces. Porque sí, me gusta la historia y me interesa. Es una de las pocas historias que volví a ver varias veces. Toda la historia es la de Percy Jackson, del Naruto, del Camino del Sabio, algo así era. Estaba buenísimo eso. Esa historia le pregunté a la persona que estudié, no me contestó y significa que sí, ya lo subo al toque. Así que nada, nos vemos muchachos y si no, buenas tardes, buenas noches, chao. Chao.